Ya está. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos por venir. No me van a presentar, así que me presento yo. Algunos me conocéis. Soy Cora Herrera Gómez, doctora en Humanidades y Comunicación Visual. Y bueno, pues tengo un blog que se llama El Rincón de Aika, donde llevo bastantes años publicando artículos sobre el tema del amor romántico. Y quería empezar un poco la charlita contándoles mi proceso de cómo llegué a investigar y a estudiar sobre el amor, ¿no? Y toda un poco la teoría que ha surgido a partir de estos libros y de esta producción de conocimiento. A la hora de hacer la tesis doctoral, todo el mundo me advirtió que era fundamental que me dedicara durante años a algo que me apasionara profundamente, ¿no? Que me gustara muchísimo y porque iba a pasar gran parte de mi tiempo sumergida en el mundo que eligiese. Yo de pequeñita dediqué mucho tiempo al amor, porque bueno, me enamoré, mi primer amor, ¿no? Estuve con relaciones, etcétera, pero yo quería ser escritora. Y un día pensé, si no le hubiera dedicado tanto tiempo a estar con mis amigas hablando del amor, a los novios, a las relaciones, etcétera, hoy hubiera escrito 4 novelas, ¿no? Y cuando llegó ese momento de elegir el tema de mi tesis doctoral, dije, bueno, qué mejor tema que el amor. Es lo que más me apasiona y en lo que he empleado tanto tiempo a nivel vivencial, ¿no? Mi director de tesis casi le da un ataque al pobre hombre cuando le dije, quiero estudiar el amor. Me miró como, bueno, Coral, no es un tema académico, ¿no? En principio, digo, pero bueno, si se habla del reflejo salivar condicionado de los perros tratados y tratados y tratados, ¿por qué no vamos a hablar de las emociones y los sentimientos, ¿no? Porque a mí me faltaba un poco en toda la literatura feminista, la teoría feminista, el tema de las emociones y los sentimientos. Se habla mucho del cuerpo, del sexo, ¿no? De la relación que tenemos con nuestro cuerpo, etcétera, pero parece ahí yo encontraba una especie de vacío en el tema de las emociones, ¿no? De los sentimientos. Y bueno, digamos que le hice una defensa bastante interesante a mi director de tesis y se quiso lanzar conmigo. Yo estudié Humanidades, que es una carrera que ya sabemos que tiene muchas salidas, ¿no? Y mi talón de Aquiles era un poco que me faltaba un área de conocimiento específico en un tema, ¿no? Y lo que hice fue utilizar precisamente todo ese bagaje cultural que me había dado la carrera para analizar el amor desde una perspectiva multidisciplinar. Entonces, bueno, pues hice muchas mezclas de antropología, sociología, literatura, historia, psicología, etcétera, para tratar de entender en toda su complejidad este fenómeno. También hay que decir, muy importante, que yo estaba en pleno proceso de desamor. Me había dejado mi chico y yo estaba pues desolada, ¿no? Viviendo un proceso de duelo bastante fuerte. Sobre todo estaba sufriendo por una intensa contradicción entre mis ideas, ¿no? De mujer empoderada, que no necesita a nadie, autónoma, feminista, etcétera, y la fuerte dependencia emocional que yo tenía hacia el que había sido mi compañero, ¿no? Claro, también me costaba entender a los hombres, ¿no? Y me costaba entender mi propia dependencia emocional y quería de alguna manera acabar con ella, ¿no? O por lo menos entender las claves de por qué yo amo así y no de otra manera. Entonces, bueno, me lancé a digamos, a este área de conocimiento con muchas ganas, ¿no? Primero quería analizar los mitos románticos en la cultura audiovisual, pero me faltaba un poco un análisis multidisciplinar de este fenómeno. Entonces dije, bueno, pues voy a lanzarme un poco a leer, a sistematizar un poco la literatura que hay en torno a este tema, que es siempre muy parcial, ¿no? Me encontré maravillosos libros del tema del amor romántico desde una perspectiva literaria o desde una perspectiva biológica o psicológica, pero bueno, mi intención fue hacer así un compendio un poco variado y diverso sobre este fenómeno tan complejo, ¿no? Cuando terminé la tesis, yo me sentí inmunizada. O sea, yo decía, bueno, ya lo sé todo, ¿no? Ya soy doctora, a mí no me va a pasar jamás lo de enamorarme y sufrir, porque no tengo ninguna necesidad, ¿no? De volver a caer un poco en lo mismo, y ya con mi tesis yo me sentía como invencible, ¿no? Pensando que había encontrado la clave de toda la cuestión. Cuando me volví a enamorar, pues comprendí que no, ¿no? Que seguimos en lo mismo y que
es muy importante. Lo que me di cuenta es que todo mi trabajo había sido intelectual, ¿no? Y que también era muy importante hacer un trabajo con el cuerpo, con las emociones, con la sexualidad, con el deseo. Mi objetivo principal era llegar a una coherencia entre mi discurso feminista, mis ideas queer, ¿no? mi afán de conocimiento, etcétera, mi discurso público y también mi vida personal y privada. Y ahí fue donde encontré un poco la clave bueno, un poco de qué nos pasaba a mí, a mis amigas y a mi generación, ¿no? Bueno, por un lado, somos muy empoderadas y autónomas, etcétera, y por otro lado, en casa y en nuestra vida personal, tenemos una gran distancia entre lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, la idea fue encontrar un poco las claves culturales de cómo amamos y por qué amamos así, ¿no? Rápidamente me encontré un poco con la historia de que, bueno, que el amor tiene una dimensión política, religiosa, económica, que queda muy obviada por esta magia del amor, ¿no? Y sobre todo lo que me llamaba mucho la atención era el tema de la borrachera emocional, ¿no? Porque cuando me emborrachaba de amor no lograba pensar con claridad, ¿no? Porque digamos, mi raciocinio se anulaba un poco con todas las endorfinas, serotonina, dopamina, oxitocina que generaba mi cuerpo. Y esa gran distancia que había y ese rollo de, bueno, viene Cupido, me lanza una flecha y yo ya estoy condenada para X tiempo a estar sufriendo por amor, ¿no? Un día decidí, no estamos condenadas, o sea, no estamos condenadas a que nos lancen esas flechas y no poder hacer nada, ¿no? Inevitablemente, como en todo proceso, yo tengo parte de responsabilidad en lo que siento y en lo que hago, y no puedo excusarme pensando que el amor es así y que no hay nada que hacer, ¿no? Un poco el Podemos del amor, ¿no? La idea de decir, bueno, si parto de la idea de que el amor es una construcción social y cultural, en lo que se construye se deconstruye, ¿no? Y se mejora y se puede cambiar y se puede, desmontar, ¿no? Y no por ello vamos a perder el romanticismo, porque yo sigo llorando en las bodas, me sigo emocionando un montón, ¿no? Cuando veo, bueno, incluso caminando por la calle veo salir a alguien en una iglesia y me quedo mirando toda emocionada, porque, bueno, de alguna manera también me ha gustado mucho encontrar la dimensión performativa del amor romántico. Es decir, como dentro del amor todos cumplimos unos papeles, ¿no? Por ejemplo, en el ritual de la boda, cada uno tiene su papel delimitado, vestuario, escenografía, música en directo, flores, decoración, atrezo, etcétera, y todos cumplimos ese papel y nos lo creemos, ¿no? A mí me daban, digamos, tenía multitud de preguntas en mi cabeza. Una de las cosas que me pregunté a muy temprana edad es por qué los adultos me están exigiendo o me están enseñando lo importante que es tener una ética, ¿no? En mi relación con el mundo. Es decir, está mal mentir, está mal engañar, está mal chantajear, está mal traicionar, pero me sorprendía mucho cómo todos los adultos y adultas que me estaban dando estas lecciones luego en su vida sentimental se las saltaban todas, ¿no? Como yo veía de pequeñita cómo los adultos se mentían, se traicionaban, cómo además les costaba tantísimo gestionar sus propias emociones y controlárselas, ¿no? Cuando a mí me estaban pidiendo como niña que las controlara y las gestionara. Y decía, bueno, ¿y por qué son así los adultos tan contradictorios, ¿no? Porque me cuentan estos rollos y luego ellos como que son incapaces, ¿no? de trabajárselo. Otra de las cuestiones que me chocó mucho es darme cuenta de cómo esta pregunta inocente que hacemos a las niñas y a los niños cuando son pequeñitos, por ejemplo, a la puerta de la guardería, ¿no? A ver, ¿tienes novio ya? ¿No? Parece una pregunta muy simpática y muy inocente, pero está profundamente cargada de ideología, ¿no? Primero porque yo veo mucho que cuando las niñas dicen, pues tengo 2 novias y 3 novios, ¿no? Las mamás las olvidan como qué cosas tienen los niños, ¿no? De alguna manera esa niña a los 12 años ya no va a poder estar diciendo que tengo 4 novios y 3 novias, ¿no? Porque la pregunta que te lanza la sociedad está muy clara, ¿no? ¿Tienes novio? Y tienes novio ya, que con 4 años es un montón, ¿no? Pero con 4 años ya implica, ¿no? De una manera muy consciente el que ya te tienes que ir buscando pareja y tiene que ser solo una persona, no pueden ser varias, ¿no? Y ahí pues me surgieron muchas preguntas, ¿no? El por qué
El porqué del dúo, el porqué de la exclusividad y porque sobre todo qué prisa, ¿no?, había en que ya me echara novio y por qué estaba mal que yo expresara mi afecto hacia niños y niñas indistintamente. También a la hora de trabajar los mitos y las leyendas y todo lo que, pues, como yo me eduqué de pequeñita, me encontré, por ejemplo, que si me hubieran contado el cuento de Cenicienta de otra manera, quizás no hubiera tenido que hacer nada enorme, ¿no? Pienso en Cenicienta, ¿no? Si Cenicienta, ella se encontraba mal, no le gustaba la vida que llevaba, se sentía muy desdichada y muy triste, y si a mí me hubieran dicho, bueno, Cenicienta se buscó un trabajo, se apuntó a no sé qué curso, se alquiló un apartamento con las amigas, ¿vale? Pero no, a mí lo que me dijeron fue, bueno, Cenicienta esperó, ¿no? Esperó a que llegara el príncipe y cuando él llegó, pues obtuvo a su tremenda paciencia, pues un premio, ¿no? Me chocó mucho darme cuenta, por ejemplo, que la Bella Durmiente había estado 100 años esperando a su príncipe, ¿no? O que Penélope había esperado 30 años a Ulises en Ítaca, ¿no? Cuando estuve leyendo a Enrique Gil Calvo, él planteaba, bueno, es que hoy en día esta historia de Ulises de la Odisea es imposible, es decir, cuando Ulises llega a la isla, Penélope tiene un montón de parejas, sus novios y sus futuros, ¿no? Telémaco no reconoce a Ulises como el padre y no hay nadie ahí en la isla esperándole, o sea, realmente ya se le ha pasado la oportunidad después de 30 años de Tordesillas, ¿no? En mis análisis además mitológicos en torno a esta figura del Salvador vi muchas similitudes con la cultura cristiana y el personaje de Jesucristo, ¿no? Como la mujer fue, digamos, bueno, las mujeres que siempre tenemos la culpa de todo, ¿no? Eso le decimos a Dios y además, bueno, en el caso de Lilith, no sé si conocéis a Lilith, que según la tradición judía fue la primera compañera de Adán y Dios la castigó porque ella no quería tener relaciones sexuales en la postura del misionero, no quería estar debajo y le dijo a Adán, yo quiero estar encima, y Dios la castigó y la hizo. Luego llega Eva, que con su afán de curiosidad y conocimiento y su rebeldía, pues también desata todos los males de la humanidad. Y viene Jesucristo a salvarnos de esos pecados, ¿no? Para mí hay una similitud enorme entre Jesucristo y el Príncipe Azul, porque de alguna manera toda la historia de Jesucristo está basada en la idea del amor a partir del sufrimiento. Y también me llamó mucho la atención cómo nuestra cultura está construida a partir de una sublimación del sufrimiento y del conflicto y del martirio incluso, ¿no? Esa larga agonía se supone que es por amor, él sufre esa larga agonía porque nos amaba y quería salvarnos, ¿no? Y de alguna manera creo que también a las mujeres nos han inculcado esta forma de relacionarnos con el amor, ¿no? A través de figuras salvadoras, de hombres poderosos, valientes, activos, maravillosos, encantadores, etcétera, que nos salvan de nosotras mismas o de cuestiones como la precariedad laboral, la crisis económica, etcétera. En esa línea de trabajo mitológico hice un capítulo en mi tesis sobre la boda de Leticia y Felipe, analizando la figura de Felipe precisamente como ese príncipe salvador que cuando CNN Plus cierra en España, te salva del paro y te salva de la precariedad y te convierte en princesa. Y después, así como que tal, pasas a ser la reina, ¿no? de España. Entonces, en este cuento de hadas de personajes de carne y hueso es donde yo encontré ahí toda la esencia de la carga ideológica que lleva el amor, ¿no? Y que además, bueno, es un tema que hasta hace muy poco no ha sido objeto de estudio en universidades, pero que tampoco forma parte de las conversaciones y de los asuntos a tratar en asambleas, movimientos sociales, movimientos políticos, etcétera. Siempre se trata de amor como algo individual. Y yo lo veía mucho en mi pueblo cuando se anunciaba un casamiento, ¿no? Que los hombres le decían al sujeto que se iba a casar bueno, ya te han casado. Había como gestos de comprensión, de pobrecillo, ¿no? Este muchacho que ya no va a poder disponer de su libertad absoluta, pero que necesita una esposa criada que cubra todas sus necesidades y ha llegado el momento ya de sentar la cabeza, ¿no? Toda la carga patriarcal que se inserta dentro del amor romántico creo que
que es fundamental visibilizarla y sacarla a la luz porque es en las emociones donde reside el último reducto del patriarcado. O sea, estamos trabajando mucho el tema legislativo, ¿no? Leyes, toda la cuestión económica, toda la cuestión social y política, paridad de las cuotas, etcétera, pero yo echaba de menos ahí ese vacío en torno a los sentimientos y las emociones, y no entendía por qué nadie quería hablar de ello, ¿no? También me chocaba mucho, por ejemplo, en las amigas feministas de mi mamá, como cuando se habla de feminismo era ¿no? un discurso muy empoderador, y luego los llantos en la intimidad de ay Dios mío, que el Manolo no me quiere, bla bla bla, ¿no? Yo veía ahí pues una gran contradicción y yo decía, bueno, ¿cómo se puede ser feminista y amar a la vez, ¿no? Y relacionarte con un hombre o con una mujer desde otra cosa que no sea esta batalla de sexos milenaria, ¿no? Con la cual yo no me identificaba mucho porque, bueno, mi papá fue un hombre, era escritor, y entonces él lo escribió a mí y a mi hermana, y de alguna manera él fue como un referente para mí en la idea de cómo, por ejemplo, todo el tema de la masculinidad, ¿no? En ese sentido, ahí fue cuando yo empecé a pensar, bueno, seguro que hay otras formas de relacionarse posibles, seguro que hay otras maneras de juntarse y de no establecer estas relaciones tan basadas en la división de roles, etcétera, ¿no? Porque a mí me ha achacado mucho cómo al juntarnos en parejas, inmediatamente, ¿no?, incorporamos la división de roles tradicional, y también me ha chocado mucho cómo y las parejas de lesbianas y las parejas de gays han logrado de alguna manera evitar esa división de roles, ¿no? Porque, bueno, yo de alguna manera tenía mitificado el lesbianismo pensando, bueno, es que si me hago lesbiana, pues como mujer me voy a entender perfectamente, no va a haber problemas de comunicación, no va a haber reparto de roles desiguales, ¿no? Y todo va a ser maravilloso. Y bueno, pues al final hay que simplificarlo todo, el lesbianismo, la homosexualidad y todo, todas las formas estas de relacionarse patriarcales, ¿no? En todo mi proceso y todas las preguntas que se me iban generando, a mí me extrañaba mucho el que, bueno, lo que he comentado, que no se quisiese hablar de ello y que se considerase que lo que pasa es individual, es decir, como cuando me cojo una gripe, ¿no? No hace falta exponer una asamblea de qué es la gripe, qué carga patriarcal hay detrás de la gripe, etcétera. Es algo que te pasa a ti y cuídate tú y tómate unas pastillas y ya está, ¿no? Y bueno, pues mi trabajo un poco al final desembocó en esta idea de que lo romántico es político, es decir, pues lo mismo que lo personal es político y lo que me ocurre es político porque, en definitiva, aunque sea un fenómeno individual, todos y todas nos enamoramos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Es una enfermedad colectiva, si la llamamos así, que nos sucede a todas, ¿no? Y que nadie está libre de ello porque está en nuestra cultura. Entonces, bueno, pues me interesó mucho esta forma en cómo construimos la cultura, en cómo socializamos, ¿no? Y cómo nos educamos y cómo muchas veces cuando nos enamoramos nos saludamos como personas, ¿vale? Y cómo nos faltan herramientas para gestionar lo que sentimos, ¿no? Yo siempre hablo mucho del tema de la educación sexual y emocional. O sea, no me sirve de mucho que en el colegio me enseñen a poner condones, si no me enseñan a gestionar la alegría, la euforia, el miedo, el dolor, la pérdida, la pena, etc. Porque bueno, la educación patriarcal que he recibido yo en mi vida ha estado basada en la represión, ¿no?, de mis emociones, en no visibilizarlas, en disimularlas, contenerlas, etc. Entonces, creo que es clave, no sé, la idea que tenemos un poco todas de que nos hacen falta herramientas que no adquirimos, ¿no?, durante la infancia y que nos hacen falta para gestionar emociones y para poder disfrutar un poco de la vida y del amor, ¿no? Porque siempre me ha impresionado mucho este nivel de sufrimiento tan horrendo, sobre todo en mí, ¿no? Cómo yo lo he experimentado y cómo yo lo he vivido. Otra de las grandes preguntas era por qué las mujeres empoderadas dependen de los hombres de esta manera. Me impresionaba mucho ver a mujeres potentes y autónomas sufriendo de una manera, bueno, gratuita, en el sentido de decir por qué no te dedicas a disfrutar de lo que tienes, ¿no? Y por qué establecemos esas relaciones a veces de dependencia tan terribles.
la base un poco de mi trabajo fue el ver cómo aprendemos a amar. Es decir, cómo desde pequeña, a través de la cultura y también del proceso de socialización, nos van metiendo una serie de ideas que luego permanecen en nosotras hasta prácticamente la muerte. Es decir, lo que quiero decir es, adoptamos unas estructuras de relación y luego nos resulta muy difícil despatriarcalizarlas, ¿no? Nos resulta muy difícil inventar otras estructuras nuevas, ¿no? Yo, por ejemplo, me di cuenta rápidamente que las estructuras de mi abuela y de mi abuelo no me servían, ¿no? Y casi tampoco las de mi madre y de mi padre. Y me di cuenta de la importancia que es que nos atrevamos a construir nuevas estructuras y también nuevas formas de ser hombres y de ser mujeres. Porque ahí me di cuenta de que de alguna manera toda nuestra identidad femenina se construye en base a esos estereotipos, esos roles tan rígidos, ¿no? Y que en la medida en que nos apartamos de esos roles y esos estereotipos, la vida en sociedad se convierte en algo más difícil. Es decir, por ejemplo, el tema tan tremendo de la soltería, ¿no? Como si no consigues pareja a determinada edad, la vida se vuelve sumamente complicada. Yo siempre hablo, por ejemplo, de los ejemplos de las fiestas. Yo estuve como 4 años sin tener pareja y era terrible, ¿no? Porque en las fiestas todo el mundo te sentaba al lado del soltero, a ver si surgía la chispa, ¿no? Todo el mundo te miraba durante toda la cena, ¿no? A ver si surgía algo. Todo el mundo te decía, pues mira, a Juan Carlos también le gusta mucho leer libros, ¿no? Tratando de buscar puntos en común, etcétera. Luego, las relaciones con las mujeres de la fiesta que al verte soltera te ven como una amenaza, ¿no? Tienes que convencerlas de que sus maridos no te interesan lo más mínimo, ¿no? A los maridos les tienes que convencer que no vas a corromper a sus chicas ni las vas a llevar de orgía salvaje en las noches locas de Madrid, ¿no? Y eso es un esfuerzo tremendo, ¿no? Estar en una fiesta tratando de que nadie te vea como una amenaza, ¿no? Tratando de no desentonar, ¿eh? Más luego, bueno, le podemos añadir también todo el tema de la hacienda, como es más fácil o más barato vivir en pareja que sola, ¿no? Y cómo la elección de la soledad, bueno, pues hace que inmediatamente sobre ti vengan todo tipo de sospechas, ¿no? Tienes un problema, no sabes amar, a veces que eres lesbiana, es decir, lo convierte en una problemática la elección de la soledad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que el amor está muy relacionado con esa construcción de la identidad masculina y femenina, sobre todo si tenemos en cuenta que desde pequeñitas lo que nos enseñan a través de los mitos es cómo ser mujeres y cómo relacionarnos con el sexo opuesto, ¿no? Y esta estructura narrativa a mí me sorprende mucho un poco darme cuenta de que llevamos muchísimos siglos con el mismo esquema narrativo. Cambian los personajes, las caras, etcétera, pero es muy fácil identificar, por ejemplo, en las películas de Hollywood, los cuentos tradicionales clásicos, ¿no? Pues, por ejemplo, analizando Pretty Woman, ahí se ve todo el mito de la Cenicienta, ¿no? De cómo ella no le gusta su profesión de prostituta y en vez de decir, bueno, pues me voy a hacer el curso de no sé qué o me voy a poner a hacer no sé cuántos, lo que hace es esperar a que venga Richard Gere a salvarla, ¿no? No sé si os acordáis de la película, de cómo ella, para alcanzar el trono del amor, lo que tiene que hacer es aprender a ser esposa, o sea, aprender a ser señora, a andar, caminar, comer, hablar como una señora, y para ello tiene que recortar y reprimir toda su espontaneidad, ¿no? Toda su inocencia, toda su dulzura. Es decir, para conseguir al caballero te tienes que convertir en una princesa, ¿no? Y si no sabes, ya te enseñan, ¿no? A hacerlo, ¿no? En Dirty Dancing, por ejemplo, vi rápidamente el mito del patito feo. Es decir, esa chica menudita, poco agraciada, insegura, con una falta de autoestima tremenda, que se convierte en mujer o florece como mujer cuando se encuentra a Patrick Swayze, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo no? Pero que luego en realidad ves que la relación está muy basada en esta idea del maestro y la alumna, ¿no? Esta idea de que el hombre te ayuda a creer en ti misma, a encontrar tu potencial, te enseña a bailar mambo, tú bailas mambo y te resuelves, ¿no? Y ya por fin puedes considerarte una mujer adulta, ¿no? Ella en la película le enseña a él que a pesar de las clases sociales, el amor no conoce barreras, ¿no? Pese a que, aunque no se explicita, sí se deja caer que él es prostituto. No sé si se acuerdan de determinadas señoras de determinada edad que le meten billetitos al hombre, ¿no? Y bueno, él por supuesto siempre es un hombre con el corazón duro que no cree en el amor y ella es el lado tierno que le enseña que el amor es posible. Entonces,
cuando llegué a la cosmogonía griega, que es un poco la base fundacional de nuestra sociedad occidental, ¿no? Todas estas historias de amor entre los dioses y las diosas y los humanos, y los seres humanos. Yo cuando leí un poco me revisé la relación entre Zeus y Hera, ¿no? Hera es una mujer que está continuamente vigilando a su marido, tratando de mantener un estatus y una posición social. Yo nunca vi amor en Hera, lo que vi fue manipulación, control, reproches y mucha violencia. Y eso es un tema, digamos, que también me ha apasionado mucho en el desarrollo de mi investigación, ¿no? Cómo construimos relaciones tan sumamente violentas, y lo llamamos amor. Violentas porque Zeus lo que hace, como un buen hombre patriarcal, es siempre evitar que le pillen, ¿no? Y si le pillan, lo niega, ¿no? Hasta el final. Y cómo él utiliza artimañas, trucos, disfraces, etcétera, para conquistar a todas las diosas con las que se quiere acostar, ¿no? Evitando que Hera se entere, ¿no? Lo que más me chocó es que Hera castigaba a las diosas con las que se acostaba Zeus, ¿no? Y le echaba la culpa a ella. Ahí nunca había conflictos. Este golfo de Zeus es con el que tendrías que hablar, ¿no? Con el que tendrías... Y ella nunca perdía el amor, o sea, a pesar de todos los engaños y las traiciones, ¿no? Entonces, bueno, el simplemente analizar eso, o también, por ejemplo, otro libro que forma parte de la fundación de nuestra cultura es la Biblia, ¿no? Donde también se narran historias terribles de amor, celos, traiciones, lujuria desbordada, etcétera. Esas bases narrativas, que han sido un poco las que nos han acompañado y han ido evolucionando, pero se han mantenido, o sea, la estructura se ha mantenido, ¿no? Llega a este punto del amor cortés en la Edad Media, en el que la mujer se convierte en un objeto para se diviniza, digamos, la figura de la mujer, pero claro, no estamos hablando de la obrera ni de la campesina que está trabajando de sol a sol y dejándose ahí los cuernos, ¿no? Para alimentar a su familia. Estamos hablando de princesas de manos blancas, a las que no les ha dado mucho el sol, ¿no? Y que viven recluidas en un castillo. Claro, en el análisis y las lecturas que yo hice, entendí que la adoración de los caballeros hacia las damiselas venía dada por un deseo de ascensión social, ¿no? Un poco al estilo Urdangarín con la infanta Cristina, ¿vale? Es decir, yo soy un jugador de balonmano y cómo ascende socialmente, bueno, pues a través del amor, ¿no? Lo mismo también podemos verlo, no sé, en la relación entre Kate y Guillermo, los príncipes de Inglaterra, ¿no? Es decir, ella es una profesional que estudia y etcétera, pero el amor te hace ascender social y económicamente, claro. Entonces, las relaciones del amor cortés pues nunca estaban basadas en el amor real entre dos personas que se quieren. Estaba basada en una mitificación de la dama a la que se adulaba, ¿no? Con constantes piropos y poesías preciosas, etcétera, y que servía de alguna manera para para obtener los favores de la dama y poder heredar el patrimonio, que siempre era masculino, ¿no? Entonces, esta mitificación, yo veo muchos rasgos de nuestra cultura amorosa está basada en esta idea del amor cortés, ¿no? Que además emplea un lenguaje profundamente bélico, toda esta idea de la caza, la conquista, el derribar, ¿no? Y toda esta idea de que una mujer debe negarse o hacerse la dura y la difícil hasta que él insista tanto, que no le quede a ella más remedio que rendirse de amor ante las insistencias de él, ¿no? Por eso yo creo que nos resulta hoy en día tan difícil que la gente entienda que no es no, ¿no? Yo creo que viene un poco de ahí, de la idea de que cuanto más se resiste en realidad es porque lo estás deseando, ¿no? Y por eso ahí ese choque tan fuerte, porque está un poco en la base de nuestra cultura amorosa, ¿no? Yo recuerdo que incluso a mí, mi abuela me lo decía, ¿no? Me decía, una mujer debe hacerse desear y respetar y querer, ¿no? Y claro, me hablaba del terrible encuentro de la noche de bodas cuando yo ya había pasado hacía 15 años. Y me decía, Dios mío, qué salto generacional tan fuerte, ¿no? Pero sí que se me quedó muy grabada esas lecciones que me daba mi abuela en torno a la distancia que debía mantener con respecto a los hombres para hacerme un objeto de deseo, ¿no? Y bueno, todo el tema de la pureza, que lo vi muy relacionado, claro, con la propiedad privada, ¿no? Y en este punto es donde llegamos al romanticismo del siglo XIX.
Mi análisis del romanticismo está basado un poco en de construir la figura del yo, del héroe trágico, del yo romántico, que bueno, surge de un grupo de gente que conforma el grupo social de la burguesía, ¿no? Es el siglo en el que surge lo que hoy conocemos como clase media, en el que, bueno, esta gente tenía mucho tiempo libre, no trabajaba, y claro, se podía dedicar a sufrir infinitas horas, ¿no? Y de una manera exagerada por cuestiones existenciales, ¿no? Yo lo que le reprocho al yo romántico es que al yo romántico no le gusta la realidad en la que vive. Pero en vez de decir, bueno, me voy a juntar con otros para cambiar y transformar esta realidad que no me gusta, el romántico utiliza técnicas evasivas y escapistas, ¿no? ¿Os acordáis de todas esas imágenes de los sauces llorones, de los atardeceres, de los paisajes exóticos, de toda esta imaginería de Oriente, etcétera, que serían como una vía de escape, ¿no? a la realidad que no le gustaba al romántico? Entonces ahí yo nunca percibí en mi estudio del romanticismo ningún deseo transformador más que el propio, ¿no? Y ahí empieza un poco nuestra cultura individualista, ¿no? También la idea esta de que a través del amor se puede alcanzar la sublimación y digamos que es una experiencia religiosa. No hay iglesias. ¡Qué horror! Es una experiencia religiosa en el sentido que nos permite trascender la realidad, ¿no? Y el día a día. Y nos sucede, pues os habrá pasado cuando os habéis enamorado, que la vida es más bonita, colorida, los olores son más intensos, todo eso es producto químico, ¿no? Un poco de nuestro cerebro que se mantiene despierto y es capaz de pasar noches y noches de amor sin dormir, ¿no? Y llegar al trabajo pues con la cara de felicidad y que todo el mundo note, ¿no? Lo que ha pasado esa noche y, ¿no? Este pelo brillante que se nos pone, los ojos brillantes, la piel perfecta, etcétera. Y bueno, pues esta idea entonces que le he perdido yo con el tema del individualismo, es decir, cómo nuestra forma de querer está muy predeterminada por la obtención de un paraíso a medida, un paraíso individual, una solución que me vale a mí, ¿no? Toda nuestra sociedad capitalista está construida sobre la base de sálvese quien pueda, ¿no? Y a nivel romántico, pues yo veo que el lema de nuestra cultura amorosa sería ánese quien pueda, ¿eh? En el sentido de que, aunque parezca que lo más fácil es encontrar a tu príncipe azul y ya estar feliz para toda la vida, pues luego la realidad es otra, ¿no? Y eso nos produce unos grados de frustración enormes e infinitos, ¿no? Aparte de que, bueno, el capitalismo, claro, es un sistema que genera mucha frustración por todo lo que no podemos obtener y todo lo que no podemos tener. Pero ciertamente a nivel individual, o sea, a nivel sentimental, estos paraísos, digamos, individualistas, han tenido unas consecuencias muy claras en el ámbito político. Es decir, en los años 70 y 80 del siglo XX hubo una serie de movimientos utópicos sociales, ¿no? Que proponían un mundo mejor para todos y para todas, ¿no? Que proponían un cambio en las estructuras políticas y económicas para que a todos nos fuese mejor, ¿no? Y hoy en día yo creo que se han abandonado esas grandes utopías sociales y colectivas por la propia, ¿no? Esta idea que nos vende Coca-Cola, no sé si recordáis aquella campaña de que hay 100 razones para creer en un mundo mejor, que mamá me hace el pastel de chocolate y todo es maravilloso, ¿no? Y esta imagen de la pareja que se abraza y que dice, bueno, ya el mundo puede estar lleno de violencia, desigualdad, crueldad, carencias, etcétera, pero si encuentro a mi pareja en mi naranja, de alguna manera me salvo, ¿no? Como decía, esto genera unos niveles de frustración y de insatisfacción permanente tremendos, porque todas aquellas personas que no encuentran a su media naranja ideal, pues se consideran fracasadas, ¿no? En el tema del divorcio está vamos, yo lo veo muy claro porque en otras culturas el divorcio no es ningún trauma. Si la gente se junta y se separa, ya no hay nada, pues cada uno a lo suyo, ¿no? Y es muy curioso cómo nosotros y nosotras lo vivimos como un verdadero trauma y un verdadero fracaso personal, ¿no? Cuando en realidad el amor es muy complejo y bueno, yo siempre digo de lo que se trata de estar juntos en el camino hasta que nuestros caminos se separen, ¿no? Pero ciertamente es un tema que nos genera
mucho dolor, y que yo también pienso, sobre todo en el caso nuestro de las mujeres, que nos hace perder mucho tiempo y mucha energía. Esto que os decía yo de si no me hubiera dedicado a tener tantos novios, a sufrir tanto, ya tendría 4 novelas escritas, ¿no? Esta idea de, pues incluso cuántas tardes he perdido en vez de estar estudiando, pues estar perdida en ensoñaciones de amor, ¿no? Y bueno, ¿cómo podría construir? O sea, la idea es cómo podríamos construir o transformar el amor en un motor de creación, ¿no? Y de producción y de conocimiento, en lugar de que fuera un modo de callarnos y silenciarnos, ¿no? Porque en este estudio de la dimensión política del amor, pues yo veo que funciona mucho como una herramienta de control social. Es decir, en vez de que estén las calles llenas de gente luchando por sus derechos, es mejor que esté la gente en sus casas encerrada, ¿no? Con el perro, el coche, el gato y los niños, y siempre de dos en dos. Entonces, al final, bueno, yo opino que sí, que el amor puede ser una fuerza y una energía vital y un motor de conocimiento y de transformación social, pero que tal y como está estructurado ahora sirve como anestesiante, ¿no? Pensemos en la cantidad de horas que hemos pasado viendo películas de amor, soñando con el príncipe azul o la princesa rosa, con la persona ideal, etcétera, y tratando incluso de encajar a las personas en ese modelo ideal de relación que tenemos, que bueno, en definitiva yo creo que al final resulta tan frustrante porque, esto lo decía Eric Fromm, es que no tratamos al amor como un fin en sí para ser disfrutado, como un helado de chocolate, uno se coma un helado de chocolate para saborearlo, ¿no? Pero nosotros y nosotras creo que nos relacionamos con el amor desde una perspectiva utilitaria, es decir, en el sentido de que es un medio para obtener otras cosas, ¿no? Porque lo que nos han vendido es que a través del amor, por ejemplo, tendremos una base económica, ¿vale? Un sustento económico, sobre todo si nos mantiene un príncipe con dinero, ¿no? Claro, hoy en día con el rollo de las hipotecas y todo esto es más complicado, pero sobre todo en la época de mi abuela la idea era esta: bueno, te casas con un hombre y ya no tienes que trabajar más, ¿no? Además, con el amor se nos venden otras cosas como felicidad, estabilidad, seguridad. Todos son, claro, construcciones bastante falsas en el sentido en que, bueno, pues, que los matrimonios se hacen y se deshacen, ¿no? Las historias de amor empiezan y acaban, y no hay nada perfecto ni las relaciones son maravillosas. Yo creo que gran parte de nuestra cultura, como está basada en la mitificación del amor y también del objeto del amor, ocurre que al final no nos queremos tal y como somos, ¿no? Con las amigas sí, tú a una amiga la quieres con sus defectos y con sus defectos, ¿no? Y con sus virtudes y con su forma de ser, pero en la pareja siempre esperamos que cumpla un poco todas las expectativas, ¿no? En mis talleres de señoras hay un ejercicio que es, bueno, descríbeme todas las cualidades o características que te gustaría que tuviera tu príncipe o tu princesa, ¿no? Bueno, me hacen unos listados enormes, ¿no? Pues en el caso de los hombres, que sean guapos, ricos, inteligentes, divertidos, sensibles, fuertes, valientes, ricos, ¿vale? Buenos padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el ejercicio es, vale, ahora léete de nuevo la lista y mira a ver si tú cumples con algún requisito, ¿no? O en qué medida los cumples, ¿no? O en qué grado, ¿no? Estás cumpliendo con esas expectativas, ¿no? Que tú misma te creas. Entonces, bueno, mi trabajo se ha venido desarrollando un poco en torno a esta idea de lo importante que es desmitificar para que vea a la gente tal y como es, ¿no? Y también en la idea de que, bueno, hay que romper ya de una vez por todas por este modelo narrativo de chico conoce a chica, chica espera, chico salva a la chica, a la humanidad, al mundo entero, ¿no? Y el premio del chico es la chica. Esta estructura pues se ha venido repitiendo a lo largo de los siglos y los siglos y los siglos, y a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, ahora el trabajo de Disney, ¿no? Que yo había pensado escribirles una carta en inglés de, oye, si necesitáis asesoría, ¿vale? Porque noto que está haciendo esfuerzos grandes por modernizarse ante las críticas del feminismo, ¿vale? Pero no lo consigue, ¿no? Por ejemplo, pienso en la película de Frozen, no sé si la habéis visto. La película de Frozen es, vale, no vamos a poner príncipe, ¿no? Bien, acompañante de la princesa, bueno, pues otra princesa. Las hacemos amigas, no, bueno, hermanas, ¿no? Que a mí me resulta todavía más perverso, ¿no? Que nos muestre una relación amorosa entre dos mujeres y para que no parezcan lesbianas, convertirlas en hermanas. Es un primer lugar.
Pero claro, la estructura que nos ofrecen de relación es terrible, ¿no? La idea es que la hermana mayor, que es rubia, se llama Elsa, creo, ella tiene un problema y es que todo lo que toca lo convierte en hielo, ¿no? Y eso la desocializa mucho porque la hace sufrir mucho porque no puede estar cerca de la gente porque hace daño a la gente, ¿no? La hermana pequeña, que es morena, lo que hace es amarla incondicionalmente. Entonces, a lo largo de toda la película, yo me estaba horrorizando profundamente diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que en toda la película Elsa se dedica a machacar a su hermana, a despreciarla, a ningunearla, a relajarla, a apartarla, ¿no? Y ella, bueno, la enseñanza que nos da Disney en esta película es, tú aguanta todos estos malos tratos y tal, porque al final tu amor inocente y entregado y sacrificado y abnegado va a lograr que te amen y que te quieran, ¿no? Entonces es una relación profundamente malsana, basada en la dependencia emocional absoluta y total, ¿no? Entre dos hermanas que se quieren y como al final incluso nos vuelven a vender lo mismo con el beso entre las dos hermanas y el final feliz, ¿no? De ahora ya la hermana mayor sí que la quiere, porque esta tía sabía aguantar todo lo que, vamos, carros y carretas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo estoy viendo un poco en todas las películas en las que intentan poner a la mujer como protagonista activa, ¿no? Disney tiene un jaleo tremendo, ¿no? Con el pobre príncipe azul. Porque de hecho en Frozen se ve al pobre príncipe azul por ahí, bueno, que es un chico, ¿no? Al que ningunean o minimizan a posta, ¿no? Y queda muy ridículo, ¿no? Ver al chaval ahí como jugando, bailando con los animales y tal, pero totalmente apartado de la escena principal amorosa, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta un poco sobre la que yo trabajo es hacer falta una transformación de la cultura para poder transformar nuestras emociones, porque es a través de la cultura como aprendemos a amar, no es a través de los cuentos que nos cuentan como aprendemos a relacionarnos entre nosotras mismas y con los hombres. ¿Cómo podemos hacer para cambiar todo esto, no? Los días que estoy muy negativa o pesimista, pues pienso, bueno, quedan siglos, o sea, no voy a vivir para verlo con mis ojos. Otras veces pienso que no, que estamos haciendo todas ahí un trabajo maravilloso porque de alguna manera vemos, bueno, estas estructuras tradicionales no nos valen, no nos sirven, no nos están ayudando, vamos a ver cómo podemos hacer para inventar otras, ¿no? Ahí creo que toda la gente que nos dedicamos a escribir, guionistas, dibujantes, cineastas, etcétera, tenemos una responsabilidad social, en el sentido de qué mitos estamos ofreciendo y cómo podemos ofrecer otro tipo de estructuras sentimentales y emocionales que sean menos dañinas, ¿no? O menos dolorosas, ¿no? Ya hay mucha gente trabajando sobre todo en el ámbito infantil para ofrecer otro tipo de relaciones más diversas y alejadas del modelo heteronormativo que nos impone la unión del dúo, ¿no? Y la unión heterosexual con fines reproductivos, etcétera. Pero claro, evidentemente los mercados no están premiando esa diversidad de enfoques, ¿no? Los mercados, digamos que siguen pensando que lo que funciona siempre es la historia que ha funcionado desde hace milenios, ¿no? Y bueno, la revolución de los afectos pasa un poco por hacer también una revolución cultural. Claro, la cuestión es un poco cómo llegar a esto, ¿no? Creo que se trata de desmitificar, despatriarcalizar y analizar y sobre todo yo que trabajo desde el queer, la idea es visibilizar lo invisible. Eso es otra cosa que desde pequeña me llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, cómo es posible que los adultos se casan, ¿no? Y luego no hacen más que ponerse los cuernos. O sea, porque a mi alrededor no veía más que eso, ¿no? O este dato de pasar por un puticlub y verlo lleno de coches de hombres, ¿no? Que los domingos van a misa con su mujer por la mañana, ¿no? O ver, por ejemplo, el coche de tu vecino y decir, mira, anda, cómo se lo monta, ¿no? Y esa cara que tiene de hombre monógamo, estricto y serio. Siempre me ha chocado mucho el lado oscuro y el lado luminoso de la realidad, ¿no? Y cómo intentamos no, bueno, ocultar toda esa parte oscura, por ejemplo. A mí me chocó mucho cuando me enteré que en Costa Rica el horario de 12 a 1:30 es el de mayor ocupación hotelera y hostelera de todo el país. Es decir, en la hora de la comida todo el mundo aprovecha para echarse un polvete simpático y entonces yo a veces voy andando por aquí y me lo imagino lleno de parejas adúlteras copulando feroz y salvajemente, ¿no? Y
y me pregunto, bueno, ¿cómo es posible que no hablemos de ello? ¿No? Que a nadie le interese esa parte oscura de la que nadie quiere hablar, ¿no? Que suele estar relacionado con el adulterio y la prostitución, ¿no? Y por eso a todas las trabajadoras sexuales preferimos tenerlas en lugares invisibles donde no se vean, ¿no? Porque su presencia nos perturba profundamente porque nos recuerda que los padres, los maridos, los hermanos, etcétera, bueno, alquilan sus servicios, ¿eh? Y bueno, supongo que es más cómodo el no querer verlo, pero yo creo que es fundamental, ¿no? El empezar a visibilizar esa parte oscura y también visibilizar otras formas de quererse y otras formas de relacionarse, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso mucho en los tríos, ¿no? que viven en hogares y la dificultad que encuentran a la hora de insertarse en la sociedad, ¿no? Y porque hay gente que tiene que mentir con respecto a sus sentimientos y a su amor y porque tiene que vivirlo de una manera clandestina, ¿no? Claro, el colmo de los colmos son aquellos países donde no se contempla el derecho al amor, solo para parejas heterosexuales, ¿no? Como por amar a alguien que se supone que no debes, puede ser torturado, encarcelado, rechazado por el grupo o asesinado, ¿sí? Y especialmente, bueno, yo creo que somos las mujeres las que más somos castigadas, ¿no? Por transgredir esas normas del patriarcado y por amar a quien no debemos o como no debemos, ¿no? También porque me llama mucho la atención todo el tema de la propiedad privada, ¿no? Cómo las mujeres somos consideradas propiedad privada y cómo también nos permitimos el lujo de pensar que nuestras parejas son propiedad privada nuestra, ¿no? Y qué consecuencias tiene eso en las relaciones, ¿no? Esas relaciones de posesividad basadas en la idea de que tú eres mío, yo soy tuya, o yo soy tuyo y tú eres mío, y las consecuencias políticas que de ello derivan, ¿no? Por ejemplo, bueno, políticas y también individuales y personales. Es una de las razones por las que creo que el divorcio es algo tan traumático, ¿no? Porque consideramos que alguien es nuestro y que alguien nos debe algo, tiene obligaciones con respecto a nosotros y a nosotras, y muchas veces eso convierte el amor en una verdadera tortura, ¿no? En un sufrimiento infinito, ¿no? Claro, muchas de nosotras, por ejemplo, practicamos todo el asunto del desapego, ¿no? Es decir, bueno, cómo conseguir entender que la gente nos acompaña un ratito en el camino y luego desaparecen. Por ejemplo, en el caso de los abuelos, ¿no? Los abuelos y las abuelas son seres fundamentales en nuestra infancia y luego se nos van. Los papás también se nos van. Nosotros tenemos hijos y los hijos también se van de casa, ¿no? Tenemos compañeros del colegio, de la universidad, de ámbitos laborales y la gente pasa por nuestras vidas, ¿no? Pero como es curioso que a una de ellas consideramos un poco como nuestra pareja, le exijamos una absoluta presencia en nuestra vida y además que sea eterna, ¿no? Que también es otro, digamos, de los mitos románticos de nuestra cultura. Entonces, a la hora de analizar esta conexión entre el amor y el patriarcado, pues lo que me encontré es un poco que las bases del romanticismo patriarcal bueno, se construyen en torno a las etiquetas y a los estereotipos de género, ¿no? Es decir, las mujeres son una cosa, los hombres otro, y esta idea de pensamiento binario que contempla que el mundo está organizado en dos extremos que son opuestos entre sí. Por eso se supone que los hombres y las mujeres nos complementamos, porque al ser tan diferentes podemos formar uniones perfectas, ¿no? Esta idea de la complementariedad pues nos ha hecho mucho daño, sobre todo a nosotras que nos hemos creído que sin hombres o sin pareja no estamos completas, ¿no? Que a una mujer lo que le hace falta para llegar a ser mujer es el amor y expresar su capacidad de entrega, sacrificio, abnegación e incondicionalidad. En este ámbito, un poco de la separación esta binaria entre dos personas opuestas que se complementan, hay toda una lógica perversa desde mi punto de vista, ¿no? También pienso mucho en las jerarquías que establecemos. Cuando alguien te dice, no, este es mi marido, este es mi amante, este es mi rollo bollo, este es mi rollito de primavera, este es mi amigo con derecho a roce, ¿no? Como jerarquizamos afectos pensando que unas personas tienen más importancia que otras. Eso es normal, porque en verdad no amamos a todo el mundo locamente, ¿no? Tenemos nuestros niveles de intimidad y de construcción de las relaciones, pero en cualquier caso
a mí siempre me ha impactado mucho, por ejemplo, la figura de la otra, ¿no? Como la otra, digamos, la amante siempre ha sido una amenaza al dúo, ¿no? Y como toda nuestra cultura, digamos, ha estigmatizado esa figura como la figura de la intrusa que viene a romper un matrimonio, ¿no? Y claro, como ella se le echó encima a él, el pobrecito no pudo evitarlo, ¿no? También esta idea se conecta un poco con la idea de la doble moral sexual, es decir, esta idea de que como el hombre es muy potente sexualmente, tiene unas necesidades superiores a las nuestras, pues de vez en cuando se entiende que necesita echar caritas al aire, ¿no? En cambio, cuando lo hacemos nosotras, pues nos pueden apedrear hasta la muerte. Es decir, para nosotras el adulterio implica un riesgo y unas consecuencias a veces terribles, ¿vale? Pero para ellos es algo más consentido porque, fijaros que, claro, hasta el siglo XIX no se empezó a hablar del clítoris, ¿no? Y lo de la capacidad multiorgásmica ha sido más bien reciente. Digo para ellos, ¿no? Para la medicina patriarcal. Nosotros ya lo sabíamos, ¿no? Pero sí nos hemos creído esa idea de que los hombres eran más potentes sexualmente que nosotras, ¿no? Por eso creo que la monogamia, por ejemplo, está construida, bueno, está fabricada para nosotras, para alimentar la sujeción de la mujer al hombre, ¿no? La sujeción legal, sentimental, etcétera. Y esa monogamia, pues en realidad es un mito, porque además lo han intentado explicar desde un punto de vista biológico, ¿no? Hay animales que son monógamos y tal. Bueno, con las pruebas de ADN ya se sabe que no, ¿vale? Con las pruebas de ADN se ha descubierto, por ejemplo, hubo un estudio en un pequeño pueblo de Irlanda, que en principio la idea era hacer un mapa de una enfermedad, ¿no? Un mapa genético, y claro, se encontraba con la dificultad de que los niños y las niñas no eran de sus padres. Un análisis de ADN revela perfectamente si se le coincide el ADN con el del vecino, ¿no? Y las consecuencias sociales y políticas que eso tiene. En primer lugar, lo que hace es derribar la idea de que las mujeres somos fieles por naturaleza, ¿no? En realidad lo que hacemos es quizás ocultar mejor las infidelidades, ¿no? Y los hombres al revés hacen alarde de ello porque en nuestra cultura machista y capitalista se entiende que un hombre cuantas más conquistas tenga, pues más macho es o más viril es, ¿no? Y ahí que, bueno, este síndrome de Don Juan por el cual tu virilidad se construye a través de las conquistas que logres hacer. Entonces, toda esa monogamia y o sea, toda la cultura patriarcal, digamos que sirve para nosotras, pero no para ellos, ¿no? En el caso de ellos, bueno, estas teorías que justifican la infidelidad masculina porque tienen millones de espermatozoides. Como nosotras solo tenemos un óvulo, ¿no? Pues que ellos necesitan regar cuanto más mejor, ¿no? Y también estas teorías que entienden que de manera natural las mujeres siempre hemos necesitado un varón a nuestro lado para la supervivencia. Incluso todos estos mitos que hay en torno a la prehistoria, ¿no? Esta idea de que la mujer está en la cueva con el puchero y el hombre viene de caza y la arrastra por los pelos porque es un bruto, ¿no? Esa idea es falsa, ¿no? Es una imagen, un estereotipo que hemos creado falso porque los estudios de antropología y arqueología feminista han revelado que las mujeres también cazaban y además la caza nunca ha sido el sustento principal del grupo humano, es decir, que un 70-80% de la alimentación viene dada por la recolección de alimentos, raíces y frutos, ¿no? Y en una estructura de clan, las mujeres no necesitan un hombre. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas se crían en grupo, ¿no? Daros cuenta además que antiguamente lo mismo podía venir una águila del cielo y llevarse a los bebés que un tigre de Bengala, que una serpiente, ¿vale? Entonces se cree, ¿no? Hay ciertos estudios que hablan en torno a la posibilidad de que los niños y las niñas eran criados en comunidad, por tías, primas, amigas, etcétera, ¿no? Era una responsabilidad de todo el grupo. En ese sentido ahí, las mujeres no necesitaban una pareja, ¿no? Y bueno, toda esta serie de simplificaciones en torno a estas ideas, yo creo que es un trabajo muy arduo y a veces ingrato y a veces también doloroso, ¿no? Porque a mí hay veces que después de la charla la gente me dice, joder, es que me has dejado como cuando me enteré que los reyes los padres. O sea, es que me has dejado sin nada, coral, ¿no? La gente me dice, o sea, vámonos eterno, vámonos así, no tal, no cual, ¿qué me queda, no? Entonces algunas cosas me confiesan lo doloroso que resulta a veces el ir reconstruyendo todos esos mitos, ¿no? Porque entonces, ¿con qué me quedo, no?
yo siempre digo, hombre, pues quédate con la dimensión performativa del asunto, o sea, la dimensión performativa o teatral, ¿no? De la que hablaba antes, por ejemplo, en una boda. Yo me emociono en las bodas en la medida en que veo a los novios felices, representando su papel, conectados con lo que sienten y con la ilusión que sienten, ¿no? Porque si vas a una boda en la que los novios no se les ven contentos, no sé si os ha pasado. Yo he estado en todo tipo de bodas, pero yo he visto bodas en las que los novios están nerviosos, pendientes de otras mil cosas, ¿no? Agobiados con el impuesto que han montado y sin disfrutar lo más mínimo, ¿no? Yo solo lloro en las que veo que hay un papel ahí que representa, ¿no? De amor, de ternura, de tal. Entonces, a mí me sigue sucediendo también, o sea, yo me sigo emocionando con las películas románticas, aunque esté todo el rato, ay, el hito de tal, ay, el hito de cual, ¿no? Pero si me dejo llevar, me conecto y bueno, pues, o sea, no se tiene por qué acabar la magia del amor, ¿no? Simplemente se trataría de despatriarcalizarla, ¿no? O de convertirla en algo que no nos genere unas expectativas tan fuertes, ¿no? Porque al final un poco yo creo que lo que más nos hace sufrir son las expectativas que nos creamos en torno a todo, ¿sí? O sea, no solo en torno a la pareja y al amor, sino en torno a cómo nos gustaría ser y la gran diferencia que hay entre lo que somos, ¿no? Por eso, por ejemplo, esa fuerza que tienen los cuentos de hadas de príncipes y princesas de carne y hueso, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, estábamos hablando con Lola y Alina del tema de doña Leticia y don Felipe, ¿no? Y me quedé horrorizada porque me han contado que ella no se puede divorciar. Es decir, solo se podrían separar de mutuo acuerdo si lo pide Felipe, ¿no? Ella no tiene la potestad para elegir si quiere continuar o no, que son nuestras estructuras medievales en pleno siglo XXI, ¿no? Y qué suponen y qué consecuencias tienen, ¿no? El que una mujer normal y corriente que ha estudiado en una universidad pública y ha desarrollado todo su trabajo, ahora no pueda elegir con quién quiere estar y con quién no, ¿no? Y que tampoco tenga ninguna, digamos, ningún poder o ninguna autonomía sobre su maternidad, ¿no? Porque las niñas, en caso de separación, las niñas irían automáticamente para él, ¿no? O sea, ¿qué clase de ejemplo estamos dando? Lo terrible de este asunto es que es muy fácil identificarse en influencia. ¿Vale? De la misma manera que, por ejemplo, en los años 80 la gente se identificó mucho con Lady Di, porque era una plebeya, ¿no? Que no tenía sangre azul, pues ahora Leticia o una muchacha como Kate Middleton son mujeres con las que nos podemos identificar más fácilmente, ¿no? Y el pensar, bueno, cierra la CNN, pues eso, yo no me quedo sin trabajo porque viene un príncipe azul a salvarme, ¿no? No hace falta que migre para buscarme la vida, porque aquí está Felipe con su amor para salvarme de la precariedad y de la pobreza, ¿no? Claro, en América Latina sucede que como no tienen reyes y reinas, hay como una fascinación por toda nuestra historia monárquica, ¿no? Y por toda la parafernalia que hay alrededor de los príncipes y las princesas de carne y hueso, ¿no? Hay una fascinación mítica, o sea, y todo puede ser ahí leído en términos narrativos, ¿no? En cómo se construyen esos personajes para que sigamos pensando que, bueno, la necesidad o el deseo de encontrar a un príncipe azul, ¿no? O una princesa que nos salve. Esto supone un poco que parece que nosotras no tenemos ninguna responsabilidad en lo que sentimos y en lo que en las relaciones que construimos, ¿no? Lo que he comentado al principio, un escupido que dispara la flecha y parece que ya no se puede hacer nada más que estar condenada al amor, ¿no? Y bueno, gran parte de mi trabajo que he venido desarrollando en los talleres online, en mis libros, en mi blog, etcétera, está un poco encaminado a la idea de, bueno, vamos a responsabilizarnos y vamos bueno, esta idea que decía Michel Foucault de ocúpate de ti mismo, es decir, cómo puedo, o sea, porque sufro tanto, cómo puedo llegar a ser más feliz y cómo puedo tener relaciones bonitas, etcétera, etcétera. Claro, lo que sucede es que mi propuesta es partir desde una perspectiva autocrítica, ¿vale? Porque claro, los demás no los vamos a cambiar, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? Entonces la propuesta está un poco basada en la idea de vamos a hacer autocrítica y vamos a ver, por ejemplo, qué parte del patriarcado tenemos todas dentro de nosotras, ¿no? Desde la más feminista hasta la menos feminista, ¿no? Yo he trabajado eso y ahora en mi relación de pareja encuentro muchas cosas patriarcales, ¿no? En él y en mí, ¿no? Y en el modo de relacionarnos y en el reparto de tareas. Entonces,
la cosa es como trabajar para evitar todo eso, ¿no? Pero evidentemente no todo está en una, es decir, vivimos una cultura patriarcal, ¿no? Y mucho, o sea, me impresiona mucho que hay mamás que me piden cuentos de amor no patriarcal, ¿no? Incluso me acuerdo en un chat con las señoras que era el decir, oye, ¿y cómo podemos crear fantasías sexuales feministas que no sean patriarcales, ¿no? Para evitar esta cuestión de los roles de dominación y sumisión, ¿no? Etcétera. Ahí, digamos que lo que yo observo es que no sirve de nada que a lo mejor nos juntemos 3 personas para intentar desmontar el amor romántico, ¿no? Y para intentar trabajarse una por dentro a las cuestiones, si luego salimos a un mundo completamente patriarcal, ¿no? Esto lo vi, por ejemplo, en Costa Rica hay un instituto de masculinidades que trabaja con hombres, ¿no? Y que de alguna manera se dieron cuenta cuando terminaban, los hombres pasaban por este instituto y cuando terminaban llegaban a un bar y no sabían cómo ligar. Porque una vez que entiendes que no tienes por qué ser un acosador, echarte encima de la chavala, freírla a piropos y tener ese comportamiento tan agresivo, ¿no? Pues claro, ellos eran de, bueno, y tú estudias o trabajas, ¿no? Y las mujeres patriarcales se quedan así como de, ¿qué te pasa? O sea, es decir, si el hombre se patriarcaliza, pero las mujeres siguen acostumbradas a un método de ligue basado en la agresividad y en la posición, etcétera, es muy complicado, ¿no? Y como incluso dentro de casa, ¿no? Un hombre que llega y se pone a lavar platos y su mujer le dice, ¿qué? ¿Ya me has puesto los cuernos? Porque en 30 años de matrimonio no han lavado nunca los platos, ¿qué pasa aquí, no? Y también casos en que los hijos tampoco entienden de qué platos, ¿no? No saben qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, primero empezaron a trabajar también con las esposas y las compañeras de estos hombres para trabajarlo todo juntos, ¿no? Pero les pasaba que llegaban a casa y los niños no entendían por qué se trataban tan bien mamá y papá, ¿no? Porque era de, Alfonso, ¿crees que es la hora de poner una lavadora, cariño? ¿No? Era como de, ¿por qué de repente se tratan con tanto amor? Si siempre ha sido todo a golpes, insultos, malos tratos, etcétera. Y ahí es donde se ve la necesidad de trabajar con todo el mundo, ¿no? Con niños, niñas, adultos, adultas, etcétera, porque si no la gente que se despatriarcaliza, digamos que se queda muy sola, ¿no? En su trabajo. Y luego la idea de que esto hay que colectivizarlo y socializarlo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, muchas de las señoras que trabajan conmigo, pues en las reuniones de amigas se aprovechan y venga, vamos a trabajarlo colectivamente, ¿no? Vamos a discutirlo, vamos a hablarlo, vamos a tratarlo, ¿no? Hay ciertos grupos así que yo conozco en Madrid que están empezando a tratar el tema de lo romántico en las asambleas, ¿no? Porque siempre sucede que en las asambleas se habla de nivel político, ¿vale? Y después de la asamblea, que viene el momento de las cañas, estalla todo, ¿no? Por ejemplo, relaciones de celos entre gente dentro de la asamblea, ¿no? Y además, bueno, la gente un poco inquieta a nivel intelectual y político tiene mayores problemas en el sentido de que, por ejemplo, los celos en hábitos de izquierda están muy mal vistos, ¿vale? Entonces, lo suyo es que disimules todo lo posible los celos para que nadie te diga en la propiedad privada, ¿no? Y ¿vale? Pero el hecho es que lo sentimos, pues vamos a responsabilizarnos, vamos a ver qué podemos hacer con los celos, ¿no? No se trata de negarlos, o no se trata de huir de ellos, sino de ver cómo podemos trabajar, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, la transformación tiene que ser, yo entiendo que tiene que ser colectiva, ¿no? Y que todos los procesos basados en el debate y la deconstrucción del amor romántico nos puede llevar a construir nuevas estructuras, tanto narrativas como estructuras de relación, ¿no? En las que, digamos, podamos trabajar un poco los principales problemas que nos hacen sufrir a todos y a todas, ¿no? O sea, la cuestión de los celos, etcétera. Claro, los celos también es una cuestión que viene unida por el tema instintivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, los celos no desaparecen, existen, están ahí y lo único que se trata es de trabajarlos, ¿no? Al final, en todo este proceso de estos años, escribiendo, hablando, socializando, compartiendo con la gente las dudas y todo el trabajo un poco que he venido realizando, la conclusión a la que he llegado es que la transformación tiene que ser colectiva
y si no, no vamos a, como a lograr nada, ¿no? Si seguimos aferrados y aferradas a las antiguas estructuras de relación, porque el mundo está cambiando mucho, ¿no? Y cada vez más a una velocidad más vertiginosa. Entonces, es un trabajo que va desde lo social también a lo personal y viceversa, ¿no? Yo en el trabajo al final lo que veo es que en última instancia de lo que se trata es de ser mejores personas, ¿vale? Y creo que tiene que ser como un objetivo común, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, puedes decir, bueno, ¿cómo puedo tratar mejor a mis compañeros sentimentales o sexuales? ¿Cómo puedo disfrutar yo más de esto sin que me haga tanto sufrir esto, aquello y lo otro? Pero no solo en el ámbito de la pareja, ¿no? O sea, es que todo lo que nos podemos trabajar en todos los niveles tiene que ser en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, cómo nos relacionamos con los niños y las niñas, cómo los educamos, cómo los reprimimos, cómo los enseñamos a amar, cómo los enseñamos a relacionarse, ¿no? Y cómo como he empezado, ¿no? Con la pregunta esta que parece tan inocente, ¿no? El rollo de ¿tienes novio ya o tienes novia ya? Bueno, pues plantearse, ¿por qué hago esta pregunta y qué consecuencias tiene para una niña que la metas ahí desde el año cero en esta estructura, ¿no? De relación tan rígida. Como decía antes, pues sé que es un proceso doloroso porque al identificar un poco ahí se queda sin las ilusiones, ¿no? Tipo Papá Noel, el Ratoncito Pérez y toda esta serie de personajes mitológicos con los que convivimos, ¿no? Y todas también las historias de amor mitificadas que de alguna manera nos acompañan todo el camino, ¿no? Porque yo pienso mucho eso, pues en las consecuencias que ha tenido, por ejemplo, en mi vida una película como Gris. No sé si acuerdan de la película de Gris, ¿no? El modo en que ella consigue ligarse al macho alfa del instituto está basada en la idea de que para conseguirlo tienes que transformar en parte de su tribu, es decir, tienes que dejar de ser una niña buena, convertirte en una niña mala, pintarte el pelo, fumar, vestir de rockera y tal, porque así vas a ser aceptada por la tribu de tu macho alfa y convirtiendo y dejando de ser tú es como te van a amar. La enseñanza es terrible. En ningún momento te dicen, oye, a ti te van a querer por cómo eres y si no, chao, ¿no? O sea, entonces, claro, yo creo que, por ejemplo, esa es una de las bases por las cuales muchas de nosotras, al juntarnos en pareja, nos anulamos de una manera muy fuerte, ¿no? O tratamos de adquirir aficiones que no son las nuestras, ¿no? Pues, por ejemplo, si mi chico se tira en paracaídas todos los fines de semana, para estar con él, voy yo a lanzarme a 4.000 metros, ¿no? Todos los fines de semana también. Pero luego me echo otro novio que le gusta el baloncesto, pues bueno, ¿no? O el tema con el fútbol. Voy a aprender de fútbol para poder comentar los partidos, ¿no? Porque en definitiva se pasa tanto tiempo viendo el fútbol, me uno a eso, ¿no? Y ahí pues muchas de nosotras de alguna manera sentimos una traición a nosotras mismas y una anulación también de nosotras mismas. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho, pues un día que estaba yo con una amiga, estábamos las dos muertas de la risa, hablando, contando los chistes, imitando a personajes, tal, y apareció el chico que me gustaba, ¿no? Y yo de repente me puse toda, ¿no? Y empecé a doblar así la cabeza y a hablar así como si fuera tonta, ¿no? No, hasta el tono de voz, la forma de hablar, de expulsar el sonido, ¿no? Los gestos, empecé a tocarme mucho el pelo, ¿no? Pues nosotras aquí bien, ¿no? O sea, un rollo totalmente, claro, cuando el chico se va me dicen, mira, tú eres tonta, ¿por qué hablas así? O sea, ¿por qué te estarías así como la princesa de los cuentos? Pero, ¿a ti qué te pasa, no? Y yo ahí dije, pues sí, es verdad, que deseo de agradar, que es normal, oye, tenemos deseo de agradar cuando nos gusta a alguien, ¿no? Pero ¿a costa de qué? De cambiar tu tono de voz, ¿no? Y de cambiar tu postura corporal incluso, ¿no? Y de hacer ver al otro que eres lo que no eres, ¿no? Y en ese sentido, claro, el modelo un poco que nos han vendido es la idea esta de la mujer buena. Porque si os fijáis, el estereotipo de la mujer mala está basado en un personaje que nunca va a alcanzar el trono del matrimonio. Yo pienso mucho en estas mujeres femme fatale, ¿no? Del cine negro de los años 40 y 50, ¿no? Que a mí me impresionaba mucho de ellas, que eran mujeres profundamente atormentadas, que fumaban y bebían alcohol,
y que cuando se ponían muy histéricas, una bofetada contundente de él servía para calmarlas. Siempre me quedaba alucinada, ¿no? Primero de la violencia y luego de que ella, o sea, que funcionaba, el bofetón de cálmate bonita, ¿no? Entonces, esa figura me inquieta profundamente porque aunque ellas logren tener un romance con el protagonista, nunca obtienen el trono del amor. El trono del amor lo obtienen las mujeres rubias, discretas, calladas, sin virtudes propias, sin deseos propios, ¿no? Y con una estructura de sumisión absoluta. Entonces, es curioso cómo incluso los propios creadores siempre han castigado a las mujeres que se desvían del orden patriarcal heteronormativo, ¿no? Yo pienso en Madame Bovary, en la protagonista de Las amistades peligrosas, ¿no? Todas las mujeres, Carmen, la regenta, todas las mujeres que se atreven a fiar tienen su castigo, ¿no? Y en ese sentido, pues, pienso mucho en la figura de Amy Winehouse, ¿no? Como este modelo de mujer fatal que al ser libre y elegir su propio camino y empoderarse y tener autonomía económica y triunfar, tiene que pagar el precio de este camino que ha elegido el sexo, droga, rock and roll con la muerte. Hablo en términos narrativos, ¿no? De cómo las malas acaban mal, siempre, ¿sí? Porque el patriarcado de alguna manera nos ha convencido de esa historia. Por eso luego cuando conocemos a un hombre y queremos tener una relación comprometida, nos creemos que tenemos que cumplir con ese rol de mujer sumisa, sin virtudes propias, que obedece o que se dedica a querer a ese hombre de manera incondicional, ¿no? A mí me llama mucho la atención también esas estructuras amorosas que construimos en base al tema de la paternidad y la maternidad. O sea, como muchas mujeres están buscando un papá que las ame incondicionalmente como te ama papá, ¿no? Que te proteja, que te guíe en el camino, y como muchos hombres van buscando esposas criadas que les amen también incondicionalmente como a mamá. Porque a mamá la puedes tutear, la puedes mentir, la puedes dar mil disgustos que te va a seguir queriendo siempre. Mamá te baja a buscar a la calle para castigarte y la esposa luego también va a bajar al bar para decirte, Manolo, no sigas bebiendo, vamos para casa, ¿no? Y bueno, en ese sentido es muy interesante todos los trabajos de masculinidad un poco a los que he tenido acceso, ¿no? De cómo hablan de esta infantilización también perpetua por parte de hombres y mujeres, ¿no? Las niñas queremos ser protegidas por esa figura paterna omnipotente y los hombres también quieren, digamos, esa figura maternal incondicional que nunca te va a abandonar. Y de ahí pues yo creo que vienen muchas de nuestras desgracias, ¿no? El estar esperando ese amor incondicional, porque yo creo que ni siquiera el amor de una madre puede ser incondicional, ¿sí? O la amistad, dices, es una amistad incondicional, bueno, hasta cierto punto, si me empiezas a tratar mal, ya no te voy a querer más, ¿no? Bueno, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? El hecho de que pues de que necesitamos estructuras de relación un poco que rompan con toda esa idea de la incondicionalidad y también rompan con la idea de la eternidad. O sea, el amor dura lo que dura y también depende mucho de tu capacidad para nutrirlo, para trabajarlo, para comunicarte, ¿no? Y para disfrutarlo. Porque creo que una de las claves principales de este problema es que nos encanta sufrir, en general, ¿vale? A las mujeres y a los hombres, ¿no? Nos encantan los dramas, nos encantan las escenas dramáticas en la calle, los llantos desgarrados. De alguna manera, nuestra cultura cristiana sublima el sufrimiento, ¿no? Como fuente de conocimiento, como fuente de relación y como forma también para crear. O sea, a ver, yo entiendo, por ejemplo, si los Montesquieu y los Capuleto hubieran cenado todos los domingos o hubieran comido paella juntos todos los domingos, Julieta y Romeo se hubieran casado y no hubiera habido historia, ¿no? Si se hubieran gustado, se hubieran casado y punto. Entonces, obviamente, la grandiosidad de la tragedia de Romeo y Julieta está basada en la imposibilidad, en el sufrimiento, en el dolor, en la imposibilidad, etcétera. Y eso es lo que le hace una obra tan grandiosa, ¿no? Pero hasta Romeo y Julieta se pueden desmitificar, o sea, en realidad eran dos mocosos, ¿no? Que se rebelan ante el poder patriarcal. Ahí hay muchos estudios que hablan de Julieta como una mujer empoderada, ¿no? Que le dice al padre, no me voy a tragar al marido que me quieres imponer, yo quiero elegirlo, ¿no? Pero toda historia que mezcle amor y muerte
parece, bueno, tiene, digamos, el éxito asegurado, ¿no? Porque el amor se relaciona mucho con la vida y con la muerte. Y en ese sentido, o sea, yo entiendo que es una experiencia maravillosa y es una experiencia que nos permite trascender la realidad, divertirnos mucho, conocer otras dimensiones también de la realidad, ¿no? Pero que al estar basadas en el conflicto, ¿qué pasa con el disfrute de la vida, ¿no? También una vida que tenemos pues, muy cortita, muy precaria, ¿no? Una vida que tampoco está dada por seguro, o sea, podemos morir en cualquier momento, ¿no? Y, bueno, pues un poco mi línea de trabajo ha sido decir, bueno, cómo podemos sufrir menos y cómo podemos disfrutar más, ¿no? Una de las cuestiones es esta idea de la ética para amadores, es decir, oye, hay que portarse bien, con la gente a la que quieres hay que portarse bien, ¿no? Porque siempre me ha chocado mucho que los adultos justificamos todo por amor. Por ejemplo, ¿por qué le miras el correo electrónico a tu marido? Por amor. Y tú dices, oye, es un delito, ¿eh? El atentado a la intimidad y tal y cual, ¿no? Y aparte a ti no te gustaría que te hicieran lo mismo, ¿no? Siempre hay una justificación que es el amor, que yo le amo y como sospecho que mi relación no va bien, pues lo hago, ¿no? Eso la gente que se atreve a admitirlo. Pero hay muchas que no lo admiten, ¿no? Porque es realmente difícil decir, pues soy una persona, por ejemplo, en mi trabajo, mis relaciones laborales son estupendas porque me porto bien con la gente, soy cariñosa, ¿no? Trato de facilitar a mis compañeras o compañeros de trabajo la vida y tal, pero en el amor romántico todo vale. Y sirve además para justificar los actos más mezquinos y más míseros. Nos saca como lo peor de nosotros mismos y encima nos da una justificación, ¿no? El extremo claro más fuerte es la maté por amor, ¿no? O la mató por celos, ¿vale? Porque de alguna manera, bueno, por eso tenemos esta bronca con el tratamiento informativo de los periodistas con respecto a la violencia de género y los feminicidios, ¿no? Porque siempre tiene que haber una justificación, ¿no? De por qué la mató. La mató tras una discusión pasional, o la mató porque descubrió su infidelidad, inmediatamente nuestro cerebro lo que opera es, claro, normal, estaba triste, enajenado por sus emociones, o esta idea de algo habrá hecho él. Porque un hombre no te mata así por así. Un hombre te mata por amor, porque te ha portado mal. Entonces, bueno, esta idea de decir, bueno, basta ya de echarle la culpa al amor, ¿sí? Porque el amor, o sea, porque una ama en la medida en que es persona, ¿no? Y bueno, yo hablo ahí de, vamos a trabajar con la responsabilidad, o sea, la autorresponsabilidad de lo que siento, ¿no? Evidentemente, vivimos una cultura amorosa patriarcal y capitalista, pero eso no significa que nosotras no tengamos otras formas de relacionarnos, ¿no? Y de ocuparnos de nosotras mismas y de nuestra relación con el mundo. Entonces, me parece como fundamental intentar trabajar en ese ámbito de lo ético, ¿no? De lo ético para ver cómo puedo ser mejor persona, cómo puedo ser más feliz, cómo puedo hacer a mi pareja más feliz. Porque normalmente, bueno, esta idea que os he comentado, tomamos el amor como un medio, no como un fin en sí, y el sexo también. Utilizamos mucho el sexo para conseguir otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que a una cosa la llamamos prostitución y a otras cosas no las llamamos prostitución. A unas cosas, digamos, las vemos como más utilitarias y otras menos. Pero lo cierto es que muchas veces intercambiamos sexo para conseguir amor, para conseguir estatus, ¿vale? Para conseguir una serie de cosas y no como un fin en sí. Por eso a mí me duele un poco cuando alguna amiga me dice, es que este amante que me he echado, pues solo me quiere para el sexo. Y pues, entonces ya motivo más que suficiente, ¿no? O sea, me quiere para el sexo porque bonito te le apetece hacer amor contigo, ¿no? Pero siempre hay esa carencia, ¿no? De decir solo para sexo. También porque hemos dividido, nos creemos que el sexo y el amor son cosas diferentes, ¿no? Y muchas veces decimos, los hombres sí lo saben separar bien, nosotras no, ¿no? Pero en realidad yo creo que cualquier acto sexual es amoroso, en el sentido de que incluso una noche loca puede estar llena de afecto, de ternura, de risas, de complicidad, aunque no tengo nada que ver con la persona, ¿no? La idea es un poco, a la hora, por ejemplo, de relacionarte con la gente, ya sea una noche loca de pasión o ya sea 50 años de tu vida, hacerlo desde una conexión con quién eres tú y cómo eres y con la otra persona o las otras personas, ¿no? Porque, bueno, yo lo que creo un poco es que el amor, pero sería un poco mejor si ampliáramos el concepto de amor. A mí me choca muchísimo, ¿no? El ver, por ejemplo, a una chica romántica que si le regalas una rosa se echa a llorar de la emoción
y luego está hablando de cámaras de gas para encerrar a todos los gitanos. ¿Me explico? O sea, mujeres tremendamente sensibles y románticas que luego hablan barbaridades, ¿no? A mí lo que más me choca un poco es ver, o sea, para mí no hay una coherencia entre el discurso romántico y la xenofobia, el racismo, el clasismo, la homofobia, la transfobia y la lesbofobia. O sea, veo que vivimos en un mundo en el que las relaciones humanas obviamente son muy difíciles, pero nosotros y nosotras lo hacemos peor, ¿no? En el sentido de que agarramos una identidad y una etiqueta, ¿no? Y nos diferenciamos de los demás. Y luego nos dedicamos a establecer jerarquías, a ver qué grupo de gente es mejor que otra, ¿no? Por ejemplo, los hombres superiores a las mujeres, los blancos superiores a los negros, ¿no? Los heteros superiores a... ¿Vale? Entonces la idea es desmontar toda esta cuestión de la identidad y de quién soy yo para enfrentarlo a los demás. Y a mí me gusta mucho esta idea que surgió con el 15M y todos estos movimientos sociales que entienden que somos el 99% de la población. ¿Vale? Y eso a mí me hace sentir hermana o hermano de cualquier persona con la que me cruzo por la calle, ¿no? No pienso, mira, ese es árabe y yo soy no sé qué, ¿no? Porque de alguna manera creo que es fundamental expandir el amor hacia los demás, ¿vale? No hablo de tener relaciones sexuales con todo el mundo, que también, ¿no? ¿Vale? Hablo más bien de tener una vida en lo más inmediato de una manera afectuosa, ¿no? Cómo relacionarme mejor con mis vecinos y vecinas. Cómo no odiar a mi vecina que camina con tacones todos los días a las 7 de la mañana. ¿Vale? O cómo decirle al niño ese que se calle que me está... ¿Vale? Sobre todo en las ciudades, las relaciones que tenemos con la gente más próxima a veces son realmente violentas, ¿no? Y están muy basadas en el conflicto. Entonces, la idea es que en la medida en que construyamos relaciones más amorosas con la gente, será más fácil llevar a cabo una transformación social. O sea, a mí no me sirve de nada, por ejemplo, si me encuentro un hombre que me ame y me mantenga económicamente, porque para mí lo esencial es que todas las mujeres tengamos derechos económicos y laborales, etcétera, ¿no? En la medida en que a todas nos vaya mejor, ¿no? En la medida en que a mí me vaya mejor, nos va a ir a todas mejor, ¿no? Esta idea de que el paraíso individual es súper frustrante, ¿no? Y no sirve de mucho, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pues la idea es juntarnos y ver cómo podemos hacer el mundo más habitable, más fácil y más humano para todos y para todas, sin excluir a nadie, ¿no? Sin considerar que alguien es diferente o opuesto a mí. Y bueno, yo ahí básicamente veo que es un mensaje muy parecido al de Jesucristo, ¿no? Que decían amaos los unos a los otros, ¿no? Y que además estamos descubriendo que forma parte de... un poco parte de... a ver cómo decirlo. O sea, que nos va a ir a mejorar a todos en la medida en que todos nos impliquemos en la lucha por mejorar las cuestiones, ¿no? Y por luchar por los derechos humanos y las libertades, etcétera. Y en ese sentido, por ejemplo, pues me está fascinando mucho de España en encontrarme la cantidad de espacios sociales y políticos que se han creado en gente, o sea, la gente que desesperada en su soledad se suicida, ¿no? Ante un desahucio bancario, ante la pérdida de trabajo, etcétera, ¿no? Que son actos de desesperación y de soledad terribles, ¿no? Pero por otra parte hay mucha gente que se está juntando, ¿no? Para reciclar cuestiones, para compartir recursos, ¿no? Y para hacer este mundo un poco más llevadero y más habitable. Entonces, mi propuesta un poco a nivel político sería un poco esta idea de querernos más, querernos mejor y también querernos bien, ¿no? Porque hay gente que te puede querer mucho y su amor puede ser sumamente destructivo y doloroso, ¿no? Entonces esta idea de cómo podemos mejorar la calidad de nuestros afectos, cómo podemos expandirlos y cómo hacer frente un poco a esta enfermedad del siglo XXI, que es la soledad, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades y tal, ¿no? Esta idea de que los solos o las solas somos personas que, claro, no logran emparejarnos, ¿no? Y que ahí hay un fracaso y parece que estamos condenados, ¿no? Pues yo creo que no, que hay muchas formas ahí un poco de trabajar esta cuestión y de en el proceso del amor convertirnos en mejores personas, ¿no? Ese es un poco
la clave de mi propuesta. Y también, por supuesto, acompañado de esta transformación cultural y también social, o sea, afectiva, es muy importante una transformación política y económica. Por ejemplo, vivimos en una sociedad en la que no hay tiempo para el amor. Esto lo planteaba Marcuse, ¿no? 8 horas de trabajo, más 2 de transporte, lleva a casa, toca hacer la cena, la ducha de los niños, el tupperware para el día siguiente, plancha, lava, etcétera. ¿Qué tiempo nos queda para hacer amor? Pues la última media hora del día tiene que ya reventar. Y que no es el momento más propicio de dedicarse a las delicias de Eros, ¿no? Entonces, de alguna manera sería un poco reivindicar el tiempo para el amor, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente poliamorosa que me plantea, oye, mira, lo más difícil del poliamor es el tiempo. Pues una pareja ya es complicado de mantener y de nutrir, 3 parejas es una cosa imposible, ¿no? O sea, sobre todo por esta gestión del tiempo y del difícil, ¿no? Pues de repente reivindicar espacios y tiempos, ¿no? Para el amor. Y ahí pues a mí me fascina mucho este debate que había entre Freud y Marcuse, ¿no? Que lo que decía Freud es, bueno, es que si la gente se amase, sin tabúes, sin prohibiciones, sin todas las normativas que tenemos en torno al amor, esto sería un despiporre y la sociedad no funcionaría, porque nadie iría a trabajar, la gente andaría copulando, ¿no? El cambio de trabajo se perdería en las delicias del sexo y del amor, ¿no? Y Marcuse decía, no, al revés, una sociedad más contenta y con más orgasmos y con más afectos es una sociedad más sana, ¿no? Y más saludable. Entonces, mi trabajo, mi propuesta va un poco en esa línea, ¿no? Es decir, cómo podemos también transformar nuestro sistema productivo, nuestro sistema económico para que no sea tan injusto, tan cruel y tan desigual, ¿no? Y para que haya tiempo para el amor, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la maternidad pasa un poco igual, ¿no? Cómo criar a los hijos y a las hijas con amor, con cariño, con cuidados y con atenciones en un mundo que no permite prácticamente la conciliación laboral y familiar y personal y sexual, y, ¿no? Porque sobre todo a las mujeres pues nos lo pone muy complicado, ¿no? La posibilidad de combinar. Yo creo que todo pasa por lo colectivo, ¿no? Un poco, es decir, el poder criar a los niños y a las niñas en sistemas más colectivos, ¿no? Donde además se puedan construir relaciones que no estén basadas tanto en la dependencia mutua y en el egoísmo atroz, ¿no? Que se establece en la mayor parte de mis relaciones, ¿no? A mí ahora me pasa, vengo a España y sufro mucho, intento sufrir, porque la gente que me quiere pues me dice, oye, Coral, pues una tarde tú y yo, ¿no? Así a solas para disfrutar y contarnos y no sé qué, ¿no? Y entonces yo voy todo el rato sufriendo y pensando, bueno, si quisiera quedar con todas las amigas, amigos, exnovios, exnovias, etcétera, 4 meses y medio tendría que estar aquí, ¿no? Atendiendo a todo el mundo. Entonces me choca mucho cuando paso una tarde con alguien y me dice, me ha encantado, ¿no? Qué tarde tan maravillosa, charlando y disfrutando de ti y tal y cual. Y la gente siempre te dice, bueno, antes de que te vayas otra sesión, ¿no? Y le digo, mira el egoísmo de la gente que me quiere, ¿no? O eso también lo puedo reconocer en mí, ¿no? El egoísmo, cuando quieres a alguien, siempre pides más. ¿Cómo vas a decir, bueno, Coral, que te lo pases bien el resto de tu estancia en España, ¿no? O gente que te amenaza y dice, oye, ¿vienes a España? No te pongas a dar conferencias y talleres, ¿no? Es como, bueno, tú no irás a la oficina de lunes a viernes, ¿no? Mientras yo esté en España, ¿no? ¿Vale? O sea, ese egoísmo, que en el fondo yo sé que son pruebas de amor, en realidad, ¿no? Pues de afectos, de te quiero ver, quiero estar contigo, quiero compartir, ¿no? Pero ahí es donde hay que mirar un poco este tema, ¿no? De qué le estamos pidiendo a la persona que queremos, ¿no? Y por qué nunca tenemos suficiente, y por qué siempre queremos más, y por qué nos cuesta también tanto disfrutar del presente. O sea, a mucha gente le pasa una noche de amor maravillosa, ¿no? Y al día siguiente puedes estar ahí metida en las mieles del recuerdo y tal, y inmediatamente te quiero otra noche de amor maravillosa. Y mañana también, y pasado, ¿no? Y es una insatisfacción que yo veo muy capitalista, en el sentido de que es acumulativa, ¿no? Y que muchas veces además nos metemos en ruedas de insaciabilidad porque siempre queremos más, ¿no? Y también le exigimos al amor una certeza, cuando el amor es puro presente. Yo creo que no hay otra forma de vivirlo, más que el presente, puro y duro, ¿no? Pero claro, como vimos una estructura temporal que siempre nos lleva al después, ¿no?
Es decir, pues por ejemplo, he pasado una noche de amor con María y la idea es a ver cuándo nos casamos, ¿no? Inmediatamente nos metemos en estructuras para obtener el compromiso, para definirnos que somos amantes, somos novios, cuando representan a tus padres, cuando representan a los niños, etcétera, que pues creo que nos hacen bastante infelices porque, bueno, de alguna manera están muy marcadas también por las expectativas que nos creamos desde chiquititas, de lo que creemos que es el amor y cómo debe ser, de lo que creemos que es una mujer y cómo debe ser, ¿no? Y creo que también nos hace sufrir mucho esta contradicción entre los discursos del feminismo y del empoderamiento y de la autonomía y luego las emociones que nos invaden de una manera pues bastante fuerte y que además no tenemos muchas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta es, vamos a colectivizar los conocimientos, vamos a escribir, vamos a hablar, vamos a pensar, vamos a debatir, vamos a socializar todo este tema y ver cómo podemos construir otras formas de querernos más bonitas y que nos hagan sufrir menos, ¿no? Un poco ese sería el objetivo final. Y no llevo controlada la hora, no sé qué hora es, además se me entiende que lleva toda la tarde, pero a mí me encantaría ahora un poco, si queréis, que socializásemos un poco las preguntas que os hayan ido surgiendo a partir de lo que contaba, etcétera, porque, bueno, como yo incluso lo sé ya de memoria, pues un poco lo que más me nutre es escucharos a vosotras, ¿no? Y ver cómo llega este mensajillo, qué os hace sentido, qué cosas os remueven, ¿no? O qué preguntas os surgen. Quería preguntarte, algo que se me ha venido a la cabeza bastante veces, una vez que desaprende todo eso, a veces pasa que el consciente de todo eso, lo que es información, uso de los mercados, de todo eso, y te pones a desarrollarlo, ¿qué se construye? O sea, ¿qué se construye? Porque creo que algunas veces es como la pregunta que hacías antes me encantaría que el cine porno no se separe del cáncer de pulmón, que eso sí no es el cáncer, porque es una simple salud, ¿no? Una vez que ya te das cuenta de todo eso y has ido para atrás de recibir el desarrollo, que ahora que no sé, que hablabas antes de la responsabilidad y tal, pero no sé muy bien cómo. Bueno, el caso del, hombre, el porno ya se ha visto, pues hay porno patriarcal, pues voy a hacer porno feminista, ¿no? O voy a hacer otro tipo de porno, o voy a tal. Luego, un poco, la clave sería también cómo llevarlo a la práctica, todo lo que he desaprendido y he deconstruido y tal, cómo yo lo llevo a la práctica o cómo construyo otras cosas nuevas, pues sea ahí lo apasionante, ¿no? Yo creo que todas nos sentimos, ya, es más fácil sentirse a gusto en una estructura heredada, ¿no? Que es la de mi abuela y mi abuelo, o la de mi mamá y mi papá, como se lo han montado para relacionarse y para unirse, y el desafío precisamente es la falta de modelos y de referentes. O sea, en mi caso, por ejemplo, modelos de feminidad, pues para mí, o sea, como te lo explico. No he encontrado un modelo de feminidad al que adaptarme y seguir de manera fiel y total, ¿no? Y a imitar, ¿no? De pequeña me gustaba mucho Madonna y determinados personajes y tal, pero cuando desmontas a Madonna, pues queda sin nada, ¿no? Entonces la idea o el reto es cómo lo construyo yo, ¿no? ¿Qué modelo de relación construyo? Y creo que es lo más apasionante porque de repente nos abre nuevas puertas inventarnos las formas o sea, no para construir nuevos mitos, ni nuevos dogmas, ni nuevos modelos que seguir fielmente, sino para sentir la libertad que tenemos para instalar nuevas formas de relacionarse y nuevas estructuras. O sea, el camino no es nada fácil, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, eso lo dicen mucho los hombres en sus estudios de masculinidad, ¿no? Nos hemos quedado sin referentes, sin maestros, ¿no? Siempre hemos necesitado un poco la idea del maestro que me guíe en mi proceso de la identidad y de mi relación con el mundo, ¿no? Pero yo creo que es mejor que no haya ejemplos. O sea, es decir, igual que creo que sí que en el ámbito cultural es hora de ofrecer otras formas de quererse y de relacionarse, por ejemplo, pues tiene que empezar ya a ver, yo qué sé, cuentos sobre tríos y sobre gente que vive otras formas de amor o de sexualidad, ¿no? Pero lo apasionante es que nos lo tenemos que inventar y que nos toca ahora a nosotras, ¿no? O sea, estamos en un relevo generacional
Entonces, al no tener referencias, porque realmente yo, en mi caso, he sido muy alejada generacionalmente de mi abuela y bastante alejada generacionalmente de mi madre, ¿no? Y te quedas un poco como huérfana, ¿no? Como de, bueno, ¿qué modelo? Como mucho el de la tía hippie, rebelde, de la familia, que dice, ahí sigo yo la senda, ¿no? Pero ni siquiera, o sea, porque lo que les vale a uno no le vale a otro, ¿no? Y no sé, más que buscar modelos de referencia, creo que sería construirlos. Y también dependiendo de cada uno, ¿no? Porque hay gente que me dice, yo que estoy intentando ser poliamorosa, pero no puedo. Y me digo, joder, pues mírate a ver, porque igual no encajas en esa estructura ni en este deal, ¿no? O sea, que aunque te lo propongas políticamente, voy a ser poliamoroso o poliamorosa, porque eso sí tiene una estructura, ¿no? Ir a esta página web donde hay un código ético, donde hay unos supuestos, pues, tus límites o tus expectativas o tus tal, no tienen por qué coincidir, ¿no? Que siempre vamos como buscando a ver dónde encajo, en qué grupo, ¿no? Si soy swinger, si soy lesbiana, si soy no sé qué, porque yo entiendo que todos necesitamos esa necesidad de pertenencia. Pero yo creo que no, que la propuesta tiene que ser un poco el a ver dónde me lleva, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi pareja lo hago. Es decir, ok, hemos cogido una estructura de relación y qué bonito que la podemos ir construyendo conjuntamente, en base a hablar, a ver cómo te sientes tú, cómo me siento yo, cómo podemos estar. Y es un reto difícil y a veces se hace complicado, ¿no? Pero ahí precisamente, yo creo que hay una responsabilidad generacional también en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué se van a encontrar nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? ¿Y qué les vamos a ofrecer si construyes tu camino en base a tus apetencias, tus necesidades y tu tal, o sigue mi modelo? ¿No? La idea yo un poco creo que es cuestionarlo todo, pero no para provocar la destrucción total de lo que había antes, sino para mejorarlo o para reinventarlo. Creo que es súper importante eso, esa libertad, ¿no? Lo que pasa es que es difícil. Yo creo que es muy interesante el poco que le da al tema, porque toda esa construcción personal, yo creo que está muy bien siempre que tenga una posibilidad de coherencia con la sociedad libre, ¿no? Porque individualmente puede tener un poco de mensaje, ¿no? Pero era una reflexión que hacía individualmente que puede afrontar ese cambio, cambiar, ¿no? Construirlo, pero si sales a la calle está absolutamente fuera de forma conflicto. Yo creo que ves una línea de introducir un matiz político cuando la transformación de la sociedad muy interesante que yo, por ejemplo, no me había planteado a los temas del amor, que siempre he entendido de una forma muy individual. Sí, como un problema que te pasa a ti, te atañe a ti y a ver cómo te las apañas. Yo siempre he visto un poco eso, ¿no? O sea, te arrojan al mundo y es como de a ver cómo te las apañas tú para manejar una cuestión que crees que es tuya y en realidad es política, ¿sí? Hay muchísimo que hacer. Sí, yo veo, o sea, lo que veo es... la pregunta que yo me hice al comenzar mi tesis, una de ellas fue ¿por qué al sistema capitalista y patriarcal le interesa que estemos de dos en dos? ¿A quién le interesa, no? Pues le interesa un sistema productivo que necesita hombres que vayan a trabajar 8 horas al día con la camisa planchada y la ropa lavada, ¿no? Y comidos y mantenidos, ¿no? Esposas que se encarguen de que los hombres lleguen a la fábrica o al puesto de trabajo con esas necesidades básicas cubiertas y que traiga nuevos trabajadores y trabajadoras al mundo que cumplan con la misma línea de producción capitalista, etcétera. Entonces, evidentemente, al capitalismo le interesa, por ejemplo, estos hogares en los que hay verdaderos infiernos conyugales, ¿no? Y estas relaciones de dependencia mutua insana tan terribles. Creo que le interesa en la medida en que la idea es que estemos todos en un permanente estado de guerra, con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con nuestro deseo, con los compañeros con los que formamos pareja, y con la madre y con todo en general. De ahí yo creo que se nos da mucha energía y podríamos
emplear en cuestiones más creativas, ¿no? Está claro y es obvio, por ejemplo, que el amor hippie de los años 70 y el amor libre es un atentado completamente contra el patriarcado y el sistema capitalista, ¿no? Porque cuando la gente se junta de 6 en 6, tiene mayor potencial revolucionario y transformador que si son dos personas amargadas y metidas y encerradas en una casa. Y ahí veo la dimensión política claramente, ¿no? Es decir, la gente dice, ¿qué hago? ¿Me lanzo a la calle a pedir un mundo mejor? ¿O me echo un novio que me mantenga y así no tengo yo que luchar por mis derechos laborales? Entonces, evidentemente, siendo la familia tradicional nuclear la base de esta sociedad cristiana capitalista democrática en la que vivimos, lo que yo entiendo es que al sistema le interesa que nos juntemos de dos en dos, que tengamos hijos e hijas, ¿no? Y que reproduzcamos esa estructura continuamente, aunque no nos haga muy felices, ¿no? Porque sí. Lo que pasa es que, como todos lo vemos, casi todo lo vemos desde los ojos desde donde estamos ahora, ¿no? Por ejemplo, esa imagen de la prehistoria que tenemos es totalmente actual, ¿no? O la mirada que tenemos sobre el mundo del reino animal, ¿no? Que hemos construido la idea de que hay determinados animales que son monógamos, que les encanta la monogamia, que son fieles a su pareja, ¿no? Y como luego los análisis de ADN destruyen toda esa cuestión. Entonces, bueno, yo creo que es muy significativo que no hablemos de emociones y de sentimientos porque interesa más que lo consideremos un problema individual antes que colectivo y porque realmente para que se perpetúe el estado de las cosas es necesario que nos oigamos organizando política y socialmente en núcleos individualistas. Y en el momento en que nos juntemos todas y todos para cambiar algo, pues puede ser la hecatombe, ¿no? A nivel político, social y económico. En realidad, toda la dimensión económica del matrimonio es una cosa realmente perversa, ¿no? De esa repartición de roles, esas relaciones de dependencia mutua, etcétera, yo lo veo ahí súper adaptado a la estructura en la que estamos. Y entonces lo curioso es que no nos dejen ver esa parte, ¿no? Esa parte, esa dimensión política y económica del asunto. Pero bueno, es que ahí hay un campo enorme ¿verdad? Para investigar y para pensar y para deconstruir. Para sentirlo. Yo, por ejemplo, vivo en una casa feminista, se supone, casi todo el mundo es feminista, como voy a estar, ¿no? Muchas veces estas conversaciones, esas filtraciones entre lo que piensa, lo que debería de ser, me acuerdo por la dimensión transformativa, ¿no? Una persona que vive algo en el momento presente. Entonces, pues, a veces ese empoderamiento que tenemos, todas las ideas, pintar, compartir, trabajar afuera, ¿no? Pero ese empoderamiento hacia adentro, ¿no? ¿De qué trabajo? Estoy pensando en el... Sí, hay que trabajar mucho, pero bueno, ¿qué? No, ese agotamiento, ¿no? Al que hemos llegado, como se y otra vez, sí, y otra vez. Porque nos metemos como las mismas estructuras siempre. No, con mucha caña, ¿no? Ese empoderamiento también es para afuera, pero es muy a veces difícil, ese empoderamiento hacia adentro, de dónde está la ternura, cómo te trata, cómo aprende, esa ternura que se está dibujando. Sí, además yo creo que en el caso de las feministas es todavía más duro. O sea, cuando te planteas una coherencia entre tu discurso y tu vida personal y ves que es difícil, pues es bien duro, ¿no? Es decir, ¿por qué no puede haber...? Y ahí está el trabajo apasionante, pienso yo. O sea, en vez de tomárselo como una derrota, decir, bueno, qué apasionante, cómo puedo llegar a construir una coherencia entre mi discurso, mis comportamientos, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto gente, pues eso, lo que comentaba antes, gente muy romántica que es súper violenta, ¿no? En sus discusiones, por ejemplo, con la pareja, ¿no? Que dices, pero ¿cómo puedes ser tan violenta y cómo te crees a lo mejor que un golpe físico es más violento que una humillación en toda regla, ¿no? O un desprecio en toda regla. Y que ese es el reto también, yo creo que ese es el reto fundamental, la coherencia entre lo que digo, lo que siento y lo que hago. Que es el reto más difícil, ¿no? Porque de que ya somos todas muy modernas, y muy empoderadas, y lo tenemos todo clarísimo y tal,
y luego le dices a la amiga, la razón otra vez. ¿Sabes? He vuelto a caer en la misma tal, ¿no? Y lo que pasa es que también yo creo que estamos todas haciendo un esfuerzo muy grande por, o al menos lo estamos intentando, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que todas esas cosas sean, o sea, tengan una coherencia y no sentir tanta contradicción? Porque mucha parte del sufrimiento nuestro es autocreado, por las autoexigencias que tenemos y toda la cuestión. Y ese mea culpa, ¿no? Por ejemplo, tengo celos, Dios mío, qué horror, no solo por lo mal que se pasan con los celos, sino que no se enteren los demás, que tengo celos, ¿no? Porque nosotros sufrimos muchísimo cuando no sentimos lo que querríamos sentir. Y ahí yo creo que esa es la clave de todo el trabajo. Que es muy difícil, ¿eh? Pero que yo creo que se puede. Yo creo que se puede, o sea, creo que se puede en la medida en que una tenga ganas de deconstruirse y que tenga también generosidad para construir relaciones bonitas, ¿no? Y para identificar desde la autocrítica y también el propio humor, o sea, saber reírnos de nosotras mismas, de situaciones dramáticas extremas, ¿no? Saber desmitificar, o sea, desdramatizar esas cuestiones y plantearte un montón de cosas. ¿Por qué me gusta sufrir, ¿no? ¿Por qué me comporto así con mis parejas, ¿no? Y hago cosas que no me gustan, ¿no? Mucha gente dice, es que no puedo evitarlo. A una niña, por ejemplo, no le aceptas eso. O sea, por ejemplo, si tu hija ves que la pobre se dedica a robar a todos sus compañeritos y compañeritas de... enseguida le dices, oye, no puedes robar, ¿no? Si tú ya dices, no puedo evitarlo, eso no es una excusa. Tienes que dejar de robar. O tienes que dejar de pegar a tus compañeros, ¿no? Y entonces ahí, responsabilizarnos de lo que sentimos y de cómo lo sentimos y dejar de echar la culpa al amor y dejar de pensar, no sé, que son los demás los que tienen que cambiar, ¿no? Por ejemplo, no sé si has visto en los talleres de señoras, ¿no? En el primer módulo que es echar la culpa al amor, todas, bueno, una cosa nos desahogamos, tal, ahí va, tal, y las heterosexuales es que los hombres, y claro, luego las lesbianas dicen, no, perdona, yo soy lesbiana y no son los hombres, porque tú decías que la mujer de las mujeres, no, o sea, al final vemos que todos los problemas un poco son comunes, da igual que seas hetero, bisexual, lesbiano, te definas como te definas, ¿no? O sea, la culpa no es de los demás ni tampoco del amor, es cómo te relacionas tú con el amor, cómo te relacionas tú con los demás, ¿no? Porque es muy fácil, digamos, echar balones fuera, ¿no? Y no asumir. Lo que pasa es que yo creo que hay que asumirlo desde el cariño con una misma. O sea, no desde el fustigamiento de quiero ser feminista, quiero ser moderna, quiero ser queer, quiero ser poliamorosa, quiero ser lo que sea, ¿no? Es un poco darte la libertad para ver qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué te pide el cuerpo en cada etapa de tu vida, porque, no sé, somos, yo creo que seres ahí en permanente estado de construcción, en el momento en que dices, bueno, me estoy construyendo, puedo cambiar, esto me ha valido en mi etapa joven, ahora no me vale, o no lo siento así, o tal, ¿no? Ahí yo creo que llevando el timón un poco de nuestra propia vida es como encontramos mayor satisfacción, ¿no? La idea de decir, soy así pero puedo cambiar, ¿no? Es como si tú y yo nos hacemos súper amigas y yo te digo, oye, tengo la costumbre, o yo normalmente, antes de acostarnos te doy una colleja así, porque yo soy así, a mí me gusta dar colleja, yo soy así, no lo puedo evitar, no pues tú vas a decir, mira, no me parece que sea amiga tuya en estas condiciones. Claro, porque yo no te puedo obligar a que tú asumas una parte de mí que puede ser horrible y horrenda, ¿no? Entonces, este es un debate a lo mejor que da para otra tarde entera de charla, pero ¿qué está pasando con el problema de la autoestima, con el tema de la autoestima? A mí me asusta un poco todo este tema de da igual el mundo, tú quiérate a ti misma, tú enfréntate al mundo tal y como eres, ¿no? Y si no te aceptan los demás, es su problema, tú eres feliz contigo misma, en la soledad, no necesitas a nadie más. A mí me parece que ahí hay un tema que hay que hablar. Primero, porque quererse a sí misma no da la clave de la felicidad. O sea, yo para ser feliz necesito a la gente en el sentido de que los seres humanos somos seres gregarios que necesitamos a la comunidad y vivimos en comunidad, no somos lobos solitarios, ¿no? Necesitamos a los demás, los afectos diversos, ¿no? Entonces, el encontrar toda la cuestión de la curación y la terapia en ti misma y solo en ti misma, y amarse tal y como una es, no. Hay que dar un poco de autocrítica.
¿Sabéis lo que os digo? Es como si yo monto un grupo feminista, llego aquí a Sevilla y digo, no, es que nosotras las feministas de Costa Rica o las feministas de Madrid somos las mejores, ¿no? Y tenemos toda la verdad del mundo. Y nosotras nos dedicamos a, yo qué sé, a romper papeleras porque somos así, ¿no? No, no, o sea, hay que hacer un proceso de construcción también y de autocrítica. Oye, decir, ¿qué puedo cambiar para que la gente a mi alrededor sea más feliz? Porque si solo nos estamos en nosotras mismas, pues luego estamos siempre un poco alrededor del ego, un poco alrededor de, ¿no? ese proceso tan delicado entre el ego y la autoestima, ¿no? Que es tan... Entonces creo que hay que tener un poco de cuidado porque yo desde luego, para mí, el sentido que yo le veo a esto de estar aquí un ratito en el planeta Tierra viva, tiene que ver con los afectos que construyo y las historias que vivo con la gente, ¿no? Que me rodea. Entonces... el tema este de la autoestima, de quererse tal como una es, a pesar de lo que digan los demás, yo creo que no funciona mucho. Quiero decir, funciona en soledad. Si tú estás sola, te amas a ti misma y punto final, ¿no? Pero yo creo que necesitamos a la gente. Creo que necesitamos afectos. Sí, porque solas es más complicado todo, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado en mi vida profesional, ¿no? Yo he estado muchos años como sola, en el sentido de que yo escribía mi blog, publicaba mis libros, hablaba, no sé qué tal y cual, y solo cuando llega el momento en que pues, me he asociado con redactoras, hemos empezado una historia de crear, de construir, de vamos a dar unos talleres y tal, y me encuentro con mis señoras que también están trabajándose lo romántico, que tienen inquietudes parecidas a las mías, ¿no? Y que además nos podemos relacionar en un ambiente un poco horizontal, en el que podamos todas hablar y aportar, ¿no? Y de construir tal. A mí me encanta, por ejemplo, que me cuestionen, ¿no? Que me cuestionen y me digan, pero a ver, tú, porque si no, yo me quedo sola con mi discurso. Y siempre lo estoy repitiendo lo mismo, ¿no? Y a mí lo que me enriquece precisamente es el poder compartirlo a nivel colectivo. Entonces yo no me basto a mí misma, ni yo sola voy por el mundo así, ¿no? Porque entiendo que es mucho más fácil en comunidad. Y que vivimos en la comunidad, venimos de la comunidad, ¿no? Y no es ese rollo de si no me aceptan, peor para ellos. No, también podrías preguntarte, bueno, por ejemplo, ¿mi comportamiento hace a alguien infeliz? ¿Cómo hago daño, no? Otro ejercicio que hacemos las señoras, ¿no? De decir, pues ponerte a pensar en la gente que te ha destrozado el corazón. ¿Y qué pasa? ¿Que tú nunca has destrozado el corazón a nadie? No sé si habéis visto en Facebook estos cartelitos, ¿no? Que siempre es de, ay, los demás qué malos son y yo qué buena inocente. No, perdona, todos hemos hecho daño alguna vez. O sea, no conozco a nadie que nunca haya dicho a otra persona, oye, pues no me apetece salir contigo, no me apetece enrollarme contigo, no tal. O sea, todas hemos hecho daño, nos han hecho daño. El amor y los afectos son complejos, o sea, son procesos complejos, ¿no? Pero inevitablemente yo creo que no sirve de nada pues meterte en procesos de victimización de qué buena soy yo, qué malos son los demás y por tanto qué buena soy yo y cómo me quiero yo a mí misma, ¿no? Y cómo me abrazo y cómo me masajeo y cómo me masturbo y cómo tal, porque es un poco el promover otra vez ese individualismo, ¿sabes? Que no necesitas a nadie más, no, pues necesito a mis primas, necesito a mis hermanas, necesito a mis amigas y necesito a la gente, ¿no? Y yo creo que un poco la clave de la terapia tiene que pasar por esto, ¿no? De lo colectivo, de volver un poco a lo colectivo. Oye, por lo difícil que es y lo complejo, ¿no? Pero en momentos de crisis se ve. Es como... ¿Entender la autoestima de otra forma? Sí. Claro. Claro. Es que además eso, el estar centrada en una misma... Claro. Sí, yo también he llegado un poco a esa idea, ¿no? Es que o sea, toda esta idea de... Es
que la autoestima pasa porque los demás me aceptan tal y como son, sin trabajarme nada más, ¿no? O sin cuestionarme a mí misma, o sin desmontarme a mí misma, ¿no? También es un poco la oportunidad en la que estamos, pues podemos despatriarcalizar el feminismo, podemos despatriarcalizar la maternidad, podemos despatriarcalizar todo, la investigación, la ciencia, la universidad, y todo el proceso tiene que ser colectivo, porque una misma no soluciona el mundo ni cambia nada, ¿no? Y lo que hemos dicho, que luego sales a las sociedades y todos los demás siguen en las mismas estructuras, ¿no? En cambio, yo estoy convencida de que es colectivo y que hay que construir también un poco todas estas teorías de la autoestima. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que estamos diciendo del cambio colectivo, ¿no? El partícipe del tiempo. Pero yo creo que el primer cambio tiene que ser el camino. Claro. O sea, y la aceptación. Creo que es un término que a lo mejor va muy vinculado con lo de la autoestima, ¿no? Claro, pero porque O sea, también el patriarcado nos ha hecho odiarnos, odiar nuestro cuerpo. La autoestima es que, bueno, es las conversaciones que tuvimos ayer, las que hemos tenido en el café, que se basa un poco, ¿no?, en la aceptación de una misma con tu cero, con tu porquería y lo que trabajaba mental en señora, y es algo que cada vez más nos estamos dando cuenta, ¿no? Que precisamente que suena como un poco paradójico, pero no lo es. Por lo menos yo no entiendo que va a coger de la mano, ¿no? Mi aceptación va también muy coger de la mano de la aceptación, ¿no? Y si yo me acepto como soy, me responsabilizo de mi acto, los quiero, no me gustan, voy a cambiarlo. Yo no sé si te acuerdas de mi historia, soy madre, tengo una hija de 10 años, la cual totalmente 100%, no 100% de que es educada por una comunidad, pero claro, quieras o no, el peso recae, no es mayor cualitativamente o cuantitativamente, no sabría qué peso es, pero sí es verdad que de momento, mientras que vivamos juntas en la misma casa y tal, el peso recae mucho sobre la figura paterna y materna, aunque vivamos en dos casas diferentes. Y claro, el de construir de a ti para poder construir, o sea, para construirte a ti misma, y además para que con tus gastos, tu contar, tu hablar, tu silencio, ayudas a construir. Creo que eso tiene que ser la aceptación. Sí, tiene una deliciosa combinación entre la autoestima, ¿no?, y la autocrítica, por ejemplo. Claro, o sea, que pudiésemos combinar el amor a una misma con me quiero tanto que quiero cambiar de mí cosas que no me gustan. Por eso te digo, la autoconfianza No es suficiente. No es suficiente. No es claro, por eso te comento. Puedes querer mucho y ser autocrítica, porque el amor también es así, es tipo. Que si me quiero, te voy a decir la verdad. Y si yo me quiero a mí misma, no voy a decir la verdad. Voy a decir que estoy siendo una mala persona en este momento. Vale, con todo mi amor a mí misma, pero Claro, estoy haciendo mal. Esa capacidad es maravillosa y cuando te das cuenta también es muy liberador, ¿no? El decir, esto lo estoy haciendo mal, voy a cambiarlo. Y si no puedo cambiarlo sola, voy a pedir ayuda, Claro. ¿no? Que también nos cuesta a veces pedir ayuda, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo? A mí, por ejemplo, me ayudan mucho mis amigas, porque a mí mis amigas se ríen mucho de mí y a veces las planteo la realidad como yo la veo, ¿no? Y bueno, una buena amiga que te conoce de verdad no te dice, ¿qué dices con alguien? ¿No? O sea, que alguien sea capaz de un poco de romper tu construcción del autoengaño y siempre este rollo de colocar la responsabilidad en los demás, ¿no? A mí me ayuda mucho el poder librarme de ese autoengaño, que a veces hacemos unas construcciones monumentales con ese autoengaño, ¿no? Y además pretendemos que todo el mundo nos dé la razón. Por ejemplo, cuando construimos al enemigo del exmarido, por ejemplo, ¿no? Y que todo el mundo esté a favor de ti, ¿no? En contra de él, tú eres la buena, el otro es el malo, ¿no? Ahí de nuevo estamos teniendo la misma estructura esa patriarcal de unos son los buenos y otros son los malos, y presiones son buenos, ¿claro? O incluso la contraria, por ejemplo, lo que dice en la historia personal de vida como madre, ha sido la contraria de qué mala soy. Qué mala madre, porque tengo una relación magnífica con el padre de mi hija y porque mi hija ha estado, o sea, nuestra hija ha compartido mucho tiempo y los espacios espirituales desde que era un bebé, puesto que simplemente estuvimos con el hijo y al cabo del tiempo nos separamos. Entonces, qué mal, esos juicios son tremendos, son parte de mujeres y más.
que tú vas a darle la teta a casa de él y tú luego te vas y la niña se queda allí. Sí, pues es un equilibrio, digamos, como muy delicado. Yo entiendo que es un equilibrio muy delicado, pero que también es delicioso en la medida que podamos trabajar